tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a nuestra conexión, a nuestra cita diaria con la actualidad local en directo. Es martes, es 4 de noviembre. La conexión, el recorrido de hoy nos va a llevar por diferentes puntos de interés. Vamos a hacer repaso de los datos del paro, vamos a conectar con la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Vamos a conocer todos los detalles del Centro de Datus Templus, que va a iniciar oficialmente hoy en un acto institucional las obras, y también conectaremos con la Semana del Comercio. Ya saben, se lo comentábamos aquí en la conexión del pasado viernes, desde hoy y hasta el próximo domingo con diferentes actividades. Comenzamos el repaso al sumario con los datos del paro. Ceuta cerró el mes de octubre con 9.500 parados, exactamente 9.502 desempleados. Son 183 parados más que en el mes de septiembre, lo que supone un incremento del 2% y 850 parados menos que hace un año, es decir, un descenso del 8,25%. En cuanto a los contratos, en la ciudad se registraron el mes pasado 1.333 en el mes de octubre, de los cuales 616 son indefinidos y 717 temporales. Las afiliaciones a la Seguridad Social también han subido, concretamente 24.290 afiliaciones, son 165 más que en septiembre y 1.050 afiliaciones más que el año pasado, que hace un año, cuando lo que supone un incremento del 4,53%. Y Ceuta da un paso más, un paso decisivo hacia la transformación digital. Hoy se celebra el acto institucional por el inicio de las obras del Centro de Datus Templus. Será una instalación puntera, sostenible, con energía 100% renovable y que generará más de 100 empleos en su fase de construcción, entre empleos directos e indirectos. Hoy en Conectados hablaremos con el consejero delegado de la compañía sobre este proyecto, el periodo previsto para las obras y su puesta en marcha, además del impacto económico que tendrá en la ciudad esta iniciativa. Según Spain DC, cada euro invertido en un centro de datos puede generar hasta 8 euros de retorno económico. Y además buscaremos un diagnóstico actual de la situación sanitaria en Ceuta, de la mano del presidente del Colegio Oficial de Médicos y presidente del Sindicato Médico de Ceuta, el doctor Enrique Roviralta, a quien también le preguntaremos por otras cuestiones, como el último cruce de declaraciones entre sindicatos sanitarios y el IGESA a costa de la aplicación de área de difícil cobertura, la reivindicación de un estatuto propio para el sector médico y también la inaccesibilidad para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la ciudad. Y además, como decimos, conectaremos con la Semana del Comercio, que arranca desde hoy hasta el próximo domingo. Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. También hay una convocatoria y rueda de prensa dentro de unos minutos del secretario general del PSOE, Miguel Ángel Pérez Triano, y todas las cuestiones que nos vayan contando nuestros compañeros desde la calle. Comenzamos con una parada en la Agencia Estatal de Meteorología. Aquí tenemos las previsiones para hoy. Son de cielo con intervalos nubosos, sin descartar alguna llovizna de forma ocasional. Las temperaturas ascienden en la mínima hasta los 20 grados, la máxima continúa en torno a los 24. En cuanto al viento, sopla de levante moderado. Como decimos, el paro ha crecido, ha subido el mes pasado en Ceuta, deja la cifra total en torno a 9.500 desempleados, y conectamos en este punto con el edificio sindical para buscar reacciones, testimonios a estos datos. Alicia Urbano, muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues como bien has dicho, el paro sube en el mes de octubre 9.502 personas, 183 más que en el mes anterior. Nos hemos venido hasta el edificio sindical para recoger la valoración de los distintos sindicatos. Estamos con Ángel Lara, secretario general de Comisiones Obreras, para que nos valore este dato. Muy buenos días, Ángel. Buenos días.
¿Cómo valoramos desde Comisiones Obreras esta subida de 183 personas? Bueno, esto ya viene siendo típico. Habría que compararlo para hacer una valoración un tanto objetiva. Habría que compararlo con el último trimestre de este año e incluso compararlo con el recorrido de este año. Tenemos una subida, como tú bien apuntas, tenemos 133 parados más. A nivel nacional también sube el paro, suele ser frecuente también en este mes, ¿no?, después del verano, y como también previsiblemente en los próximos meses habrá una leve mejoría. En concreto en Ceuta lo que apuntamos también es este paro estructural, ¿no?, que no deja de persistir. Rondamos en las mejores cifras sobre 9.300 parados y en las peores sobre unos 10.000 y pico parados. Y no somos capaces de bajar de los 9.000 parados. Esto es pues un intervalo más en este vaivén de este empleo estacional. Hay que destacar también el número de contratos que ha habido, que más de la mitad de los contratos, de los 1.333 contratos que ha habido, más de la mitad siguen siendo contratos temporales, menos de la mitad son indefinidos, con lo cual indica que también el empleo que se está creando en la ciudad no es un empleo estable, no es un empleo de calidad. Al final, todos los meses no son los mismos datos, ¿no?, pero números arriba, números abajo es lo que decía, rondamos los 9.000, los 10.000, esas fluctuaciones que van a lo mejor entre campañas comerciales y planes de empleo. ¿Qué se puede hacer con esta situación, Ángel? Bueno, en principio lo que más nos llama la atención en toda esta evolución, hay que tener en cuenta que en el mes de julio el paro juvenil rondaba sobre el 60%, y dentro del paro juvenil estaba especialmente castigado si eras mujer, ¿no? Se alivió algo en el mes de septiembre, estas cifras rondaban el 40%, pero indica que hay que incidir más en planes en formación profesional, hay que incidir más por parte del Estado, hay que incidir más en planes de empleo orientados hacia los jóvenes y desde luego en un cambio de modelo productivo, dejar de mirar como se ha estado mirando estos años hacia Marruecos, hacia ese comercio con Marruecos que viene siendo inviable, y hay que buscar otro nuevo modelo, otro nuevo horizonte para despejar la duda del azote del desempleo en Ceuta y en concreto del desempleo juvenil. Dabas también el dato antes, 1.333 contratos se han registrado en el mes de octubre, 717 creo recordar, indefinidos. ¿Lo valoramos positivamente? Perdón, temporales. Más de la mitad de esos contratos son temporales. Son contrataciones, pero debemos de incidir que la buena contratación, el empleo indefinido. A nivel nacional las cifras son al contrario, sube el empleo indefinido en detrimento del empleo temporal. Aquí sigue pesando mucho el empleo temporal, con lo cual nos indica que no es un empleo estable, no es un empleo de calidad. Cierto, 616 fueron indefinidos y 717 temporales. ¿Corregimos el dato? Te lo corrijo porque solemos ir un poco a la contra del resto del territorio nacional. Vuelvo a hacer hincapié que es un dato del paro en Ceuta preocupante, no es motivo de alegría ni de satisfacción. Los datos que vamos viendo a lo largo de estos años en Ceuta. Es la ciudad de España con más paro y de todo el entorno europeo, con lo cual habrá que incidir en las políticas que se hacen, orientado, como bien digo, a los jóvenes, en la formación hacia los jóvenes, y por otro lado nos está indicando que que es urgente un cambio del modelo productivo, mirar hacia otro horizonte para luchar contra el paro. Pues muchísimas gracias por tu valoración, Ángel. Gracias a ustedes. Pues Susana, así se pronuncia el secretario general de Comisiones Obreras. En unos instantes buscaremos la reacción del sindicato UGT. Pues muchísimas gracias, Alicia. Seguimos en conexión, línea abierta. Cuando tengas la oportunidad de ofrecernos la reacción de UGT a estos datos, pídenos paso y volvemos a conectar contigo desde el edificio sindical. Nosotros continuamos en clave de sanidad. Vamos a buscar el diagnóstico de la situación sanitaria en Ceuta y lo hacemos con el presidente del Sindicato Médico y también presidente del Colegio Oficial de Médicos, el señor Enrique Roviralta. Buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos, háganos un diagnóstico actual, una foto real del estado de la sanidad hoy, actualmente en Ceuta.
Bueno, el diagnóstico lamentablemente es, yo creo que lo más aproximado a un diagnóstico médico sería enfermedad crónica, es decir, aquella enfermedad que no se cura porque los síntomas persisten en el tiempo. Y lo digo porque cada vez que me traes aquí te vengo a decir más o menos lo mismo. Por eso pido una foto real, un diagnóstico hoy. Entonces, el diagnóstico de hoy, como digo, es dentro de un enfermo crónico al que nadie quiere ponerle un tratamiento ni una vacuna eficaz, aparecen síntomas. Y aparecen síntomas nuevos, como recientemente todos hemos sabido, ¿no? Falta de neurólogos, el reumatólogo que se fue y que no ha vuelto, ese tercer oncólogo que prometieron que iban a traer y que no han traído, y siguen siendo 2 oncólogos, o bueno, lo más llamativo, el caso de la psiquiatría, ¿no? Del estado de la ausencia de salud mental en Ceuta, donde los pacientes son trasladados a un centro privado en Algeciras, o donde una planta de psiquiatría permanece cerrada, algo que yo no había escuchado en mi vida, la verdad, en un hospital, o que, bueno, una psiquiatra que anunció el Ingesa que la contrataban y ha durado pues 2 meses nada más. Ese es el diagnóstico, es decir, van apareciendo cada vez nuevos síntomas en un enfermo al que no entendemos por qué la administración no le quiere poner un tratamiento, y ese tratamiento significa área de difícil cobertura, es decir, significa, como han hecho el resto de comunidades autónomas en España, menos Ceuta y Melilla, es en aquellas zonas donde hace falta médicos, bueno, médicos y otros recursos obviamente, pero a mí me toca hablar de los médicos, donde hace falta médicos, pues poner las condiciones para que los médicos vengan y se queden, y no pase como el ejemplo que te he dado de una médico que llega, se anuncia y a los 2 meses se va. El señor Lopera, el director territorial de Ingesa, decía el otro día en una comparecencia ante los medios que sí está considerada Ceuta como área de difícil cobertura, pero falta la dotación económica para su ejecución. Bueno, nosotros de hecho respondimos que no entendíamos muy bien esa respuesta, esa declaración, cuando unos días antes el Gobierno de España, en una respuesta en el Senado, decía que Ceuta ya no era de difícil cobertura. Entonces, o no sabemos si no se enteran o nos engañan o simplemente nos toman el pelo. Nosotros lo que no entendemos es que después de 3 años, casi 3 años, porque en febrero va a hacer 3 años, que dijo el Boletín Oficial del Estado que Ceuta era de difícil cobertura, no se haya tomado ni una sola medida, y lo que es peor, que a estas alturas nos quieran tratar como niños chicos, diciéndonos el Gobierno de España dice que no lo es, la Dirección Territorial dice que sí lo es. Mire, hay una cosa muy sencilla: por vuestros hechos les conoceréis. Es decir, nosotros ya las palabras, y menos del Ingesa, no le damos ninguna credibilidad. Nosotros lo que queremos son hechos, y la realidad es que hasta el día de hoy, después de casi 3 años, hechos cero. Exige la ejecución del área de difícil cobertura, la aplicación del área de difícil cobertura. ¿Qué incentivos concretos pide el colegio o el sindicato para atraer y fidelizar? Pues lo mismo que han hecho el resto de comunidades autónomas, es decir, incentivos profesionales. Tú a un médico que está en Málaga o en Sevilla, ¿cómo vas a convencerle para que venga a Ceuta? Porque todos sabemos que Ceuta no está en la península, hay que coger un barco, hay que coger un helicóptero. Aquí, por ejemplo, las guardias, a veces hay médicos que por el número reducido de facultativos, por ejemplo, en radiodiagnóstico, es un ejemplo, ¿no?, tienen que hacer guardias casi permanentemente. Eso hoy en día a nadie le gusta, estar repitiendo guardias. Si después resulta que las guardias son las peor pagadas de toda España, si resulta que no se aplica ningún incentivo de difícil cobertura, si te es muy difícil rotar fuera porque precisamente aquí estás muy demandado y no puedes adquirir nuevas competencias o formación profesional, en definitiva va a ser muy difícil que los médicos, estando en Sevilla, en Cádiz o en Málaga, ¿qué incentivo le puedes dar para venir a Ceuta? Por lo que digo, hacer lo mismo que han hecho, por ejemplo, en el campo de Gibraltar, que son incentivos económicos, incentivos profesionales, a la hora, por ejemplo, de la carrera profesional, o incluso en concurso traslado, tener una preeminencia, tener alguna ventaja, ¿no?, para haber estado en Ceuta o en Melilla. Eso, como no se está haciendo porque no hemos quedado, desgraciadamente, completamente aislados del Sistema Nacional de Salud en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no?, de incentivos, pues ¿qué está pasando? Pues que en Ceuta la evidencia, ¿no?, de los hechos, que cada vez hay menos especialistas, que los servicios que tenemos los tenemos en precario, que no se pueden ampliar nuevas áreas. Ejemplo,
sala de hemodinámica. 2 años construida. El Ingesa anunció que iba a inaugurarse hace 6 meses porque ya tenía un hemodinamista. ¿Sabes lo que ha pasado con el hemodinamista? Que ha dicho bye bye, ha dicho adiós y se ha ido a Barcelona. Así no podemos avanzar. ¿Qué servicios considera ahora mismo en riesgo funcional si no llegan refuerzos? Hombre, pues lo he dicho recientemente, reumatología no puede estar con un solo reumatólogo, endocrinología con un solo endocrino, el caso de los neurólogos que están siempre reclamando más servicios, el caso que hemos dicho ya, por supuesto, psiquiatría, no se puede mantener una ciudad con 1 o con 2 psiquiatras, es decir, es que realmente el problema que vemos es que hoy es un servicio y mañana es otro. Es decir, que esto es una casa que está llena de goteras y lo que estás haciendo es simplemente tapar una goterita. No, tú tienes que cambiar todo el sistema de tubería y es lo que le está pasando al Ingesa. Hay que cambiar todo, hay que modificar el proyecto, hay que cambiar la infraestructura, hay que cambiar el modelo, en definitiva. Con respecto a la salud mental y a la psiquiatría, Ingesa anunció recientemente la puesta en marcha de un servicio de salud mental por las tardes en Otero, con la contratación de psicólogos y psiquiatras. Psicólogos son psicólogos y a nosotros nos parece perfecto, pero el psicólogo hace una función que es una función que es la psicología clínica. Nosotros hablamos de psiquiatra, que es un médico que además ha hecho una especialidad de 4 años, además de su carrera de 6 años. Es decir, un psiquiatra es, como digo, es un médico especialista en psiquiatría y que yo sepa, psiquiatras no han contratado y el único que anunciaron que contrataron les ha durado 2 meses. ¿Y conoce el motivo? Pues sí, lo conozco y es que dijo que no le compensaba estar en Ceuta, así de claro, no le compensaba estar en Ceuta. ¿No le compensaba económicamente, no le compensaba en cuanto a motivación? En todo, no le compensaba económicamente, no le compensaba en cuanto profesionalmente, no le compensaba porque además esta persona venía de Jaén y quería, claro, lógicamente mantener sus vínculos, en definitiva. Estuvo aquí 2 meses, echó cuenta, reflexionó y se marchó. Insiste en que el tratamiento para la situación y el diagnóstico de esta enfermedad crónica, como define la sanidad actual, está en la aplicación o en la ejecución del área de difícil cobertura. ¿Tienen previsto llevar a cabo alguna medida para presionar y exigir la puesta en marcha, la aplicación ya de los incentivos incluidos en el área de difícil cobertura? Bueno, nuestras medidas son la denuncia, es exigir públicamente, como digo, pues que se acabe con esta agonía sanitaria que hay en Ceuta, y eso es nada más que hay que salir a la calle y preguntarle a las personas cuántos días le dan para ser atendido por el especialista o para ser operado, y nosotros no podemos hacer otra cosa más que denunciar, porque además está en nuestro deber deontológico como médico, pero al final, insisto, ¿quién es el perjudicado? El paciente, el ciudadano de Ceuta. El ciudadano de Ceuta es el que tiene que exigir a sus políticos, a la administración, que se aplique que se apliquen sus derechos como ciudadanos, que no podemos ser o no podemos seguir siendo los ciudadanos de Ceuta ciudadanos de segundo. No puede ser que un paciente tenga que ser derivado en un helicóptero o en un barco hasta un centro privado en Andalucía para ser atendido. ¿Usted se imagina que los pacientes de Algeciras fueran derivados a Ceuta para ser atendidos? Sería, impensable. Y sin embargo, ¿por qué si al revés hemos asumido que permanentemente, o sea, que ya casi lo hemos asumido, que se esté privatizando de forma sistemática la sanidad, que se tenga que mandar, como digo, evacuaciones constantemente a la península, que tengamos áreas, como he dicho, como hemodinámica, cerrada porque no tenemos un médico especialista? ¿Cuánto dinero se ha invertido en esa sala para después no poder usarse? ¿Cuántos enfermos estamos hablando del corazón con infarto o con anginas de pecho podrían ser atendidos en Ceuta, y que así lo anunció la Ingesa, y no son atendidos porque no tenemos un médico especialista en ello, y porque sí en el resto de la península sí hay? ¿Y cree que la ciudadanía, el paciente, la sociedad ceutí se moviliza en ese sentido para exigir mejor asistencia? Creo que poco. Yo creo que nos hemos ido desgraciadamente amoldando y nos hemos vuelto a lo mejor demasiado dóciles y nos hemos acostumbrado, como el síndrome
de la rana escaldada, ¿no? Que dicen que metes a la rana en agua caliente poquito a poco, no se da cuenta hasta que está cocida. Pues igual, yo creo que desgraciadamente, como toda enfermedad crónica que va poco a poco horadando al organismo, pues esto es igual. Yo creo que los ciudadanos de Ceuta, desgraciadamente, y no debería ser así, hemos caído un poquito en la resignación de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues si esto está mal, pues nada, pues cogemos el barco, cogemos el helicóptero. De luego, sin más, nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros no queremos resignarnos a esta situación. Creemos que nuestra obligación ética y moral es denunciarlo, y nosotros siempre vamos a estar ahí, a veces con más o menos fortuna y también a veces porque luchar contra la administración no es nada agradable, todo lo contrario. Te expones y a veces son situaciones muy tensas e incómodas, pero yo creo que nuestra profesionalidad está por encima de eso y, como digo, nosotros somos el mensajero. Seguiremos denunciando las carencias del sistema para mejorar. Si el INGESA, lo primero y más importante, el INGESA tiene que reconocer que tiene un problema, mientras que el INGESA siga diciendo que la sanidad de Ceuta está maravillosamente bien y que no falta de nada, que sobran médicos y que tenemos la mejor sanidad del mundo y que vaya lanzando por ahí, no sé, que parece que estamos en el país de Alicia, en el país de las maravillas, pues así va a ser muy difícil que le pongamos solución al problema si queremos esconder el problema. Por cierto, ya que mencionan las derivaciones a Algeciras y ponías ejemplo, se ha hablado mucho en los últimos días de la imposibilidad de ejercer aquí en Ceuta el derecho al aborto por la objeción de conciencia de los ginecólogos y, bueno, pues para ejercer este derecho o una interrupción voluntaria del embarazo hay que ir a Algeciras. ¿Cómo se puede equilibrar el derecho del paciente con la objeción individual del profesional, del facultativo, del ginecólogo? Pues efectivamente, la responsabilidad es de la administración, es la que tiene esa responsabilidad y esa obligación doble. Por un lado, con el paciente, porque si ese paciente o esa mujer que tiene derecho por ley a abortar, por supuesto tiene que acogerse a ese derecho, y la administración tiene que darle todo tipo de facilidades para que esa mujer pueda abortar si así lo desea. Hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, no terapéutica. Y por otro lado también tiene que conciliar ese derecho con el derecho individual consagrado y fundamental de la objeción de conciencia, que es individual y además no tienes ni que dar una explicación concreta del motivo, si es por religión o si es por ética o por lo que sea. Entonces la administración lo que no puede hacer nunca es intentar culpar al médico de objetar, ni tampoco decirle al paciente que la culpa es del médico. Lo que tiene que poner es los medios oportunos para que esa mujer pueda ejercer su derecho. En este caso, pues lo está haciendo ya con los pacientes de oncología cuando le dan radioterapia en Algeciras, o con los niños con TDAH o con autismo cuando le están mandando a Algeciras. Porque en Ceuta el 100% de los ginecólogos están sujetos a la objeción de conciencia. Bueno, están sujetos, se acogen a su derecho a la objeción de conciencia, tanto en Ceuta como en Melilla, sí. ¿Tanto en la pública como en la privada? Parece sí, efectivamente. La pública son objetores y en la privada ya no sé si es por objeción o bien porque no ofrecen ese servicio en cartera o esa prestación en su cartera de servicios en la privada. Pero efectivamente al final en la práctica, como tú bien dices, en Ceuta hoy por hoy ni en Melilla se puede interrumpir el aborto, el embarazo voluntariamente. Doctor Roviralta, ¿por qué los médicos buscan un estatuto propio? Bueno, porque estamos viendo que los médicos de la sanidad pública cada vez, o los médicos en España, cada vez quieren trabajar menos en la sanidad pública. Buscan irse al extranjero o se van a la sanidad privada porque ofrecen mejores condiciones laborales y económicas probablemente, si no trabajarían en la seguridad social, que es un puesto de funcionario, un puesto fijo. Aún así optan por otras alternativas. Las consecuencias son que faltan médicos en el sistema público de salud. ¿Y eso a qué se debe? Pues que el actual modelo de estatuto, que es para todos el mismo modelo, nosotros vemos que no funciona, porque el médico tiene 6 años de carrera, 4 o 5 años de especialidad. Tiene una responsabilidad, estamos hablando de decidir sobre, a veces tomar decisiones sobre la vida de una persona en segundos, ¿no? Es decir, que tiene una serie de características que hace que sea necesario que el médico pueda trasladar a la administración sus
sus problemas específicos, pero no por nada, sino para arreglarlos y para bienestar y para bien del paciente. Si nos metes en una mesa sectorial a todos mezclados y cada uno con sus problemas, al final no se llega a ninguna solución concreta. Por eso nosotros entendemos que para que no se nos sigan marchando médicos de la pública a la privada y que los que terminan de las facultades no quieran meterse en la seguridad social, entendemos que hay que buscar un estatuto médico propio para que podamos hablar con la administración y decir, mire, estos son los problemas de los médicos y estas son las soluciones de los médicos. No entendemos por qué la ministra se ha obcecado en no querer hablar con los médicos. La prueba la tenemos en las múltiples manifestaciones que ha habido. El 15 de noviembre hay una nueva concentración en Madrid de todos los médicos de España. Hablamos de colegios, sindicatos, estudiantes, decanos, todos. Y hay una huelga también a la vista, desgraciadamente, otra nueva convocatoria de huelga, esta vez de 4 días, la segunda semana de diciembre. Y eso significa... ¿De 4 días? De 4 días, y lo peor es que pueda terminar convirtiéndose en indefinida. Cuando todos los médicos de España, todos, sin excepción, y como digo, colegios, sindicatos, estudiantes, todos sin excepción, sociedad científica, le están diciendo a la ministra, mire, doña Mónica, que además usted es médico, por cierto, anestesista, siéntese con nosotros, hable con nosotros, que lo que queremos es trasladarle los problemas que a fin de cuentas van a ser o van a repercutir sobre la calidad asistencial y sobre nuestros pacientes. Y ella se empeña en decir que no, entonces ¿quién tiene la razón? ¿Los casi 250.000 médicos que dicen que no? ¿O ella que sigue insistiendo? Hay otros sindicatos sanitarios que defienden que se debería negociar por un mejor estatuto marco global para todo el personal sanitario, no uno exclusivo para los médicos. Bueno, por eso son sindicatos de clase o sindicatos generalistas. Si yo eso lo entiendo, ellos tienen que defender intereses variopintos. Nosotros no queremos privilegios, lo único que queremos es que, igual que los pilotos o los jueces y fiscales, son un colectivo muy especial y requieren un tratamiento especial. Entonces, si queremos mejorar la sanidad y queremos que haya médicos en la sanidad pública, la única forma es crear un nuevo estatuto que abarque, porque mire, nosotros hacemos guardias, hay personas que trabajan hasta 90 y tantas horas en una semana, eso es impensable, que salen de una guardia y a veces te tienen que meter en un quirófano, o que estás en una guardia localizada, te llaman a las 4 de la mañana, tienes que estar operando y a las 8 de la mañana tienes que seguir pasando consulta. Es que eso no hay ningún colectivo, creo yo, que salvo quizás los militares y algún colectivo así muy especial, no creo que haya ninguna persona en este país que se le pueda decir que tenga que estar trabajando de 2 a 4 de la mañana, a lo mejor incluso en una situación de extrema urgencia, y a las 8 tenga que seguir atendiendo pacientes como si nada. Es que los médicos, aunque no parezcan algunos, los médicos somos personas de carne y hueso, enfermamos, nos dan problemas nos dan infartos y todo eso. Es decir, si no cuidamos a quien nos cuida, desde luego la sanidad está absolutamente liquidada. Por cierto, ha habido hace unos días una confrontación, sobre todo a nivel nacional, entre el colectivo médico y el de enfermería a raíz de una sentencia sobre la aplicación del ácido hialurónico. Bueno, realmente no ha habido confrontación. Lo que pasa es que se interpretó erróneamente una sentencia y ahí el Consejo General de Médicos lo que hizo fue aclarar que dicha sentencia, que primero era una sentencia de un juzgado de instrucción, no puede ir contra la doctrina del Tribunal Supremo, que, como digo, el Tribunal Supremo sí sienta jurisprudencia y jerárquicamente está muy por encima de un juzgado de lo penal de Madrid, donde dejaba claramente que los tratamientos de medicina estética solamente podía ser realizados por médicos. Y realmente no ha habido ninguna confrontación. Yo creo que lo único que ha hecho el Consejo General de Médicos es dar un poco de luz a una confusión que se estaba creando. Ya para finalizar, porque estamos quedándonos sin tiempo, doctor Roviralta, me gustaría, bueno, pues a modo de conclusión, que nos diga 3 medidas, si tuviera que priorizar 3 medidas para los próximos 6, 12 meses, medio año, un año. Bueno, pues 3 medidas, ¿a qué te refieres para mejorar esto? El diagnóstico. Para mejorar el diagnóstico, o sea, pues mira, pues para mejorar el diagnóstico lo primero es, como tú bien dices, hacer un diagnóstico.
Es decir, lo primero es que el Ingesa tiene que reconocer, como dicen, ¿no? Houston, tenemos un problema. Lo primero que tiene que hacer el Ingesa es reconocer que tiene un problema. Porque todos lo ven, todos los ciudadanos de Ceuta, menos el Ingesa y el Ministerio de Sanidad. Eso es lo primero. Lo segundo, tiene que bajar un poquito pues su quizás soberbia y empezar a hablar con los profesionales, que hasta el momento el diálogo es cero. Y hablar y escuchar, que no pasa nada por escuchar. Y lo tercero, por supuesto, ser un poquito honrados, y si van a aplicar la medida de difícil cobertura, pues estupendo, por nuestra parte nos parece estupendo, que apliquen esos incentivos como han hecho en toda España, ejemplo el campo de Gibraltar, que lo tenemos enfrente, y no seguir tomándonos el pelo con que el Gobierno de España dice que no y el Ingesa dice que sí. Yo no sé, desde luego así vamos muy mal. Sí. Pues, doctor Enrique Reviralta, muchísimas gracias por acompañarnos acompañarnos y conectar de nuevo con la pública, con Conectados, para hacer un diagnóstico de la sanidad, de la situación sanitaria en Ceuta. Un placer, como siempre. Igualmente. Y nosotros continuamos ahora en clave de los datos del paro. Como les decíamos al principio, el paro en Ceuta ha subido un 2%, exactamente ha subido en octubre ha cerrado con 9.500 parados, exactamente 9.502, son 183 parados más que en el mes de septiembre, lo que supone un incremento del 2% y 850 desempleados menos que hace un año, lo que supone un descenso del 8,25%. En cuanto a los contratos, en la ciudad se registraron 1.333 contratos el pasado mes, son 246 menos que el mes anterior, casi un 16%. Menos que en el mes de septiembre y 70 menos que hace un año, un 5,5% menos que el año anterior. De los 1.333 contratos, 616 son indefinidos, más de 700 temporales. En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, el mes de octubre se cerró con 165 afiliados más. En total son 24.290 los afiliados registrados en el mes de octubre. Son 1.050 afiliados más que el año anterior, lo que supone un incremento del 4,53%. Estamos buscando reacciones, como saben, a estos datos. Estamos buscando reacciones en el centro edificio sindical, estamos buscando reacciones en el Servicio Público de Empleo Estatal y también estamos pendientes de la comparecencia del secretario general del PSOE. No sé si ya está a punto de arrancar esta rueda de prensa. Conectamos con la sede del PSOE. En esta rueda de prensa tengo intención de hacer un repaso por algunos temas de actualidad política de la ciudad. En primer lugar, queremos destacar dos propuestas clave que se aprobaron en el anterior pleno, dos propuestas del Partido Socialista y que para nosotros son fundamentales para el modelo de ciudad más igualitaria del que venimos hablando ya cierto tiempo. La primera de estas medidas aprobadas fue la referida al plan de conservación y mantenimiento de centros educativos, bueno, de colegios, porque hablamos de centros de primaria y centros de infantil y educación especial, con la mesa de coordinación, que también se aprobó en el Pleno, y la partida presupuestaria, que aunque en el Pleno no se habló de una cantidad concreta, ya dijimos nosotros en una rueda de prensa anterior que cifrábamos en aproximadamente 2 millones de euros. Será una de las propuestas que tenga y que ya está teniendo este partido con el tema de los presupuestos. Esta medida, además, sí que sorprende que la medida no partiera del Gobierno de la ciudad, puesto que es el que tiene las competencias y tuviera que ser el Partido Socialista el que llevara a pleno esta propuesta. No solo sorprende que no lo promoviera el Gobierno de la Ciudad Autónoma, sino que también sorprende que ya no existiera este plan. O sea, da muestras un poco de la improvisación que ha tenido en todos estos años en relación a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los colegios, que es lo que marca la normativa, que es competencia de los municipios. La segunda propuesta importante también para nosotros, que se aprobó en el pasado pleno, fue la referida a la apertura del polifuncional del Príncipe, el polifuncional Mustafa Misiam, con diferentes actividades culturales,
y, por supuesto, también la apertura de la biblioteca. Decía anteriormente que es una medida muy importante para esa Ceuta más igualitaria que queremos, para luchar contra la desigualdad, pues porque al final, si los jóvenes y niños y niñas de la barriada no tienen una biblioteca a la que acudir por las tardes en la barriada, pues bueno, se hace difícil, tienes que salir a buscarla a otro sitio, la del Morro es la más cercana, y son servicios para nosotros fundamentales para la barriada del Príncipe. Esto que estoy diciendo viene a mostrar que el Gobierno de la Ciudad Autónoma es un Gobierno sin ideas, es un Gobierno agotado, un Gobierno en muchísimos temas sin planificación, un Gobierno sin proyectos. Y, por lo tanto, es hasta difícil en muchas ocasiones buscar temas para dar una rueda de prensa de la inacción propia de este Gobierno. Sí que tenemos algunos proyectos abiertos de gestión con fondos estatales o gestión con fondos europeos, y ya conocemos algunos fiascos al respecto, como por ejemplo el albergue o el centro crisis 24 horas, el crematorio y, en definitiva, un buen número de promesas incumplidas. Otro tema que quería abordar en esta rueda de prensa, que seguro ya a estas alturas algunos ya estarán deseosos de conocer algo, es el tema de los presupuestos. Ya sabéis que es un tema que se está abordando desde hace ya algunas semanas. Desde este partido hemos mantenido contactos en relación a los presupuestos. Se está hablando ahora sobre los presupuestos de las empresas públicas también. En primer lugar, queremos decir que los presupuestos no se están, el proyecto de presupuestos no se está presentando en plazo, puesto que, según la normativa, concretamente el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece que este proyecto de presupuesto tiene que ser mandado a pleno antes del 15 de octubre, y ya estamos en noviembre. Esta normativa precisamente existe pues para garantizar el debate y la transparencia con estos presupuestos. Como digo, no solo esto llega o va a llegar, porque todavía no se ha convocado, con bastante retraso, sino que además estamos hablando de que hasta ahora la información suministrada es bastante escasa, ¿vale? No cumple con los requisitos mínimos que exigidos por la legislación, por la ley anteriormente citada, ¿no? Esta normativa exige que los presupuestos vengan acompañados de una memoria, que no tenemos hasta ahora, unos anexos que detallen el personal, las bases de ejecución, el estado de la deuda y los presupuestos de las sociedades mercantiles y entidades dependientes, que, como digo, eso ahora se está empezando a enviar con la convocatoria de los consejos de administración. Y también exige la liquidación del presupuesto anterior y avance de la liquidación del ejercicio corriente. Por lo tanto, la información suministrada hasta ahora es incompleta, fragmentada e insuficiente. De algunas empresas lo que teníamos era un folio, ¿vale? Ahora sí que estamos teniendo un poquito más de documentación, como digo, porque se están convocando los diferentes consejos de administración. Por lo tanto, seguimos esperando y solicitamos toda la documentación para poder hacer un estudio real y serio de estos presupuestos, una previsión detallada de ingresos y gastos, que tampoco tenemos hasta ahora, para poder identificar tendencias, evaluar el cumplimiento y juzgar, al fin y al cabo, la previsión de los presupuestos de 2026. Ahora mismo no tenemos nada de eso y, con lo cual, pues lógicamente se hace difícil tener una postura sobre los presupuestos, incluso trabajar en ellos. Seguimos esperando entonces el proyecto de presupuestos y intentaremos ponernos en funcionamiento en cuanto lo tengamos y poder dar también nosotros más información. Y estos eran los temas a tratar en esta rueda de prensa. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, algo que comentar. Sí, sobre esto último, sí. De lo poco que dice que tienen, sí. ¿Se puede sacar alguna conclusión? De lo poco que digo que tengo es un borrador
¿vale? Claro que se puede sacar alguna conclusión. Pensamos y seguimos pensando que son unos proyectos, unos presupuestos, continuistas, que no dan respuesta a las necesidades de la ciudad autónoma de Ceuta. Hemos conocido recientemente unas tasas de riesgo de exclusión y pobreza alarmantes, que además se mantienen a lo largo de los años. Lógicamente, si repetimos un patrón con un mismo resultado, pues va a seguir existiendo el mismo resultado si seguimos haciendo lo mismo. Con lo cual, estos presupuestos no pensamos que sea lo que necesita la ciudad. Además, encontramos una estructura local absolutamente desproporcionada, muy desproporcionada. Pensamos que con ese presupuesto pues podríamos conseguir, con una mejor gestión política y una mayor eficiencia del gasto, podíamos conseguir unos muy mejores servicios públicos para la ciudadanía, algo que no se está consiguiendo. Con lo cual, ahora mismo los presupuestos evidentemente no van a ser nunca los nuestros, los que presenta el Partido Popular, pero no pensamos que responda a las necesidades de la ciudad. Sí. ¿Qué debe adelgazarse en líneas generales y dónde debería invertirse según el presupuesto? Eso tendremos que valorarlo más adelante cuando tengamos más documentación, porque, como ya digo, ahora mismo la información es muy escasa. Necesitamos una memoria, necesitamos más información para poder valorar de dónde debe adelgazarse sobre todo. Pero nosotros sí que pensamos que es necesario más gasto en educación, es lo que hemos pedido, más gasto en vivienda y más gasto en empleo. Esos son los tres pilares fundamentales que necesitamos o que pensamos desde el Partido Socialista que deben ser las grandes apuestas del presupuesto. ¿Podrías ahondar un poquito más en lo de las tasas de exclusión que has mencionado? Bueno, pues esa comparecencia del secretario general del PSOE relativa a diferentes cuestiones de los presupuestos que están, como saben, en plena negociación. Están nuestros compañeros pendientes de las respuestas a las preguntas de los compañeros de Miguel Ángel Pérez Llano para que nos hagan un resumen al término de esta rueda de prensa, porque nosotros continuamos ahora hablando de economía digital. Ceuta da un paso más, da otro paso hacia la transformación digital. Hoy se celebra un acto institucional por el inicio de las obras del Centro de Datos de Templus. Vamos a conocer todos los detalles de esta iniciativa, de este proyecto, con el CEO de la compañía, que se llama Nacho Velille, que está aquí con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Ceuta, bienvenido a Conectados en este día cuán importante para Templus. Muchísimas gracias y la verdad felices de estar aquí y un hito importante para nuestra compañía. ¿Qué es Templus y, sobre todo, qué es un centro de datos? Vamos a empezar por qué es un centro de datos, porque si no va a ser complicado explicar qué es Templus. Un centro de datos, al final, yo me gusta definirlo, para que se entienda de forma fácil, como la casa de Internet. O si quieres verlo de otra manera, la ubicación física en la que sucede todo lo que pasa en nuestro mundo digital. Cualquier cosa que hagas en tu teléfono móvil, la Smart TV de tu casa, un Bizum que le mandas a un amigo, todo eso a día de hoy sucede en un centro de datos. Al final es un edificio donde se albergan los equipos de comunicaciones, de almacenamiento, todo lo que tiene que ver con tecnología y donde se interconectan unos con otros para que las cosas sucedan. O sea, ahora mismo que estoy recibiendo un WhatsApp, no se escucha porque está en silencio, ese WhatsApp está en un centro de datos. Ese WhatsApp ha ido a un centro de datos, de ese ha ido a otro y luego te lo terminan entregando en tu teléfono. ¿Y cómo se gestionan móvil. esos datos? Cada empresa gestiona su información de forma privada. Nosotros, como operador de centro de datos, que eso es Templus, somos somos una plataforma de centros de datos regionales que a día de hoy trabajamos principalmente en la península ibérica. Tenemos, con este va a ser nuestro quinto centro de datos y además hito maravilloso porque es la primera construcción que hacemos de cero. Como quien dice, siempre hemos hecho adquisiciones de centros de datos que ya existían y en este caso estamos arrancando totalmente de cero. ¿Va a ir en el Muelle de la Puntilla? Sí. Hace 3 años ahí se ponía una primera piedra, pero era por parte de otra empresa. Templus se incorporó a este proyecto recientemente. Sí, nosotros llevamos un año aproximadamente trabajando para tomar la posición que tenía Van Green en su momento y bueno, llegamos a un acuerdo hace unos cuantos meses y nos hemos puesto manos a la obra en cuanto hemos podido y realmente la obra
arrancó apenas hace un mes aproximadamente, pero sí que queríamos hacer un acto institucional, un poco de arranque, de presentación, contar el proyecto. Creo que tenéis una infografía que os hemos compartido incluso de cómo va a quedar el centro de datos. Sí, ahora lo vamos a ver. Así que la verdad muy felices y ilusionados con este proyecto. Ahora vamos a ver de cómo va a quedar ese centro de datos. Hoy se hace un acto institucional, pero las obras ya empezaron. ¿Cuál es la previsión de los trabajos? ¿Cuándo estará operativo el centro? El centro de datos, como bien decíamos, llevamos un mes trabajando aproximadamente y la idea es que en junio del próximo año, junio vamos a poner verano, esté terminado. Incluso ya estamos hablando con operadores de telecomunicaciones principalmente, bueno, por ejemplo el nuevo cable que se inauguró recientemente con la visita de la gente de Red Eléctrica. La idea es que todo se vaya a este centro de datos y que todo lo que tiene que suceder a nivel comunicaciones en la región, pues suceda en este nuevo centro de datos. Aquí estamos viendo esa infografía a la que hacía referencia. Cuéntenos cuáles serán las características de este proyecto. Bueno, es un centro de datos, el edificio en sí es un edificio en torno a 2.500 metros cuadrados y los centros de datos se suelen hablar de ellos en potencia eléctrica. En este caso es 1,2 megavatios, que es una potencia bastante grande, vamos a decir. Si lo comparo probablemente con la ciudad de Ceuta, pues a lo mejor estamos hablando del 30-40% de lo que es el resto de la ciudad a día de hoy. Y la idea es que además sea un data center que pueda escalar al doble de esa potencia. Es decir, arrancamos en esta primera fase con 1,2 megavatios y que podamos llegar hasta los 2,4 megavatios. En términos de sostenibilidad, eficiencia, estamos trayendo los últimos avances que hay. Y es más, estamos trabajando también incluso con el gobierno y con la gente de la autoridad portuaria para conectarnos al sistema de District Cooling, que es un sistema de agua fría que ya va funcionando por el puerto, para conseguir que el frío que necesitas para enfriar los servidores, los equipos de comunicaciones que se van a alojar en el centro de datos, se genere ahí directamente y tengamos un consumo nulo de energía. Bueno, un efecto nulo, consumo de energía vamos a tener, pero todo además energías renovables 100%. Esto es el exterior, pero ¿cómo? No sé si nos puede dar alguna descripción del interior del centro de datos de Templus. El interior es muy soso, esa es la realidad, porque no dejan de ser armarios llenos de servidores... Claro, es que nos imaginamos, los que no conocemos... lucecitas y armarios, pasillos estrechos y todo conectado unos con otros, muchísimos cables de fibra óptica dentro del centro de datos y poco más. No es lo más atractivo del mundo, pero como decimos, si miráramos un teléfono móvil por dentro tampoco tiene mucha gracia, pero es donde sucede la magia. ¿Cuál va a ser el impacto? Hoy estamos constantemente durante toda la conexión hablando, buscando reacciones a los datos del paro. ¿Cuál va a ser el impacto en cuanto al empleo? Primero, ahora mismo durante la construcción del centro y luego ya una vez que esté operativo. En la fase de construcción sí que en nuestros cálculos vamos a tener en torno a 100 personas trabajando. Luego sí que en la fase de operación empleo directo es un dato muchísimo menor porque son en torno a 8 personas aproximadamente, pero hay que entender que el impacto de este tipo de inversiones digitales, hay varios estudios, yo siempre hago referencia al estudio de la Asociación Nacional de Centro de Datos, SPINDC, en el que se habla de que cada euro que tú inviertes en un centro de datos repercute entre 7 y 8 euros en el PIB de la región. Es decir, podemos multiplicar esos 8 empleos en otros 8 veces en empleos indirectos, pero ya no es solo eso, además el invertir en tecnología, en invertir en digitalización te cambia el perfil de la región, te cambia el perfil de la sociedad, porque los empleos que se generan son empleos cualificados en su mayoría. Al final son ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos, gente que tiene que administrar la información que hay, que tiene que operar las comunicaciones, y eso es un poco la idea, ¿no? Que también vayamos elevando un poco el perfil del tipo de gente que vamos a necesitar en esto. O sea, que 100 empleos entre directos e indirectos ahora durante la fase de la construcción, pero no tienen una estimación. Bueno, empleos indirectos pueden ser muchos más en fase de construcción. 100 personas vamos a tener trabajando directamente allí. O sea que... Eso durante la fase de la construcción, pero no tiene ninguna estimación del número de empleos que puede generar ya. 8 directos y multiplícalo por 8 de forma indirecta. O sea, 8 directos, 64 indirectos, luego en fase de operación ya. ¿Y cuál es el impacto económico que espera Templus genere este centro de datos en la ciudad? Yo aquí siempre hago una analogía y a lo mejor es un poco osada, pero yo quiero comparar Ceuta con lo que fue Marsella hace unos cuantos años. Marsella es el puerto digital por excelencia del Mediterráneo. Ahora mismo Marsella, en potencia total instalada, me parece que está en torno a los 80 megavatios,
que si Ceuta llegara a eso en algún momento, para mí sería un hito. Todas las comunicaciones europeas están saliendo por Marsella a día de hoy. Yo creo que si jugamos bien nuestras bazas con todas las comunicaciones de los nuevos cables submarinos y yo creo que con el esfuerzo que está haciendo también la ciudad y el propio gobierno acompañando el proyecto, podemos convertir a Ceuta en el puerto de amarre de todas las comunicaciones en el norte de África. Tenemos que entender que la posición, yo siempre decimos que Ceuta tiene tres cosas maravillosas, ¿no? Una es el posicionamiento geográfico, no dejamos de ser continente europeo, pero estamos continente africano, pero con territorio europeo, con legislación europea y con la solvencia de las leyes europeas. Tenemos también un potencial enorme, todas estas nuevas rutas de comunicaciones. Yo creo que Ceuta se está poniendo en el punto de mira y, queramos o no, esa seguridad atrae a que todo lo que se vaya diseñando y se vaya pensando a futuro para conectar el norte de África, Ceuta pueda aparecer en el mapa. Y además me quedo con el compromiso de la ciudad. Yo, desde que hemos arrancado con todo esto hace aproximadamente un año, tanto gobierno, autoridad portuaria, Cámara de Comercio, todo el mundo está volcado con el proyecto y la verdad que muy contentos y muy felices de estar haciendo esto. Según Spain DC, el sector de los centros de datos multiplica por 8 la inversión inicial. ¿Cuál es la inversión de Templus? Nosotros no damos cifras específicas de cada activo. Sí que como plataforma nosotros vamos a invertir 300 millones en total, entre todos los centros de datos que tenemos a día de hoy. Así que un trozo va para Ceuta. Pero no lo vamos a dejar ahí. ¿Y un impacto económico que pueda ser más concreto, al margen de que sea la Marsella, la nueva Marsella? Yo creo que hay que pensar en ese cambio de perfil digital. Yo creo que yo cuando conocí al presidente Vivas 2021, yo creo que ahí arrancó esa transformación de Ceuta, ¿no? De pasar del comercio transfronterizo a un poco ese perfil más digital de la ciudad, pues, pensando en nuevas formas de hacer. Yo creo que el data center es la referencia para conseguir esto. Si tú quieres ser una ciudad digital, si quieres ser un referente digital y si quieres invertir en economía digital, tiene que existir un centro de datos. Entonces, el impacto no te lo sé cuantificar o no te lo quiero cuantificar, pero sé que va a tener un gran impacto en la ciudad y espero que incluso para la gente de la propia ciudad lo vean como una gran oportunidad para seguir trabajando, viviendo y disfrutando de Ceuta. ¿Y cómo se lo podemos explicar a la gente? Pues lo primero es que vas a tener algo que hasta ahora solo tendrías en las grandes ciudades europeas o españolas. O sea, ahora mismo un centro de datos del nivel que vamos a tener aquí en Ceuta lo podías encontrar en Madrid, en Barcelona, si acaso, o en Ámsterdam, Frankfurt, Londres, París, ciudades de esta magnitud. Que tengamos un centro de datos tan eficiente, tan relevante como el que vamos a tener aquí a día de hoy, yo creo que es un avance enorme para las empresas que ya están operando en la ciudad, para empresas que se plantean empezar a operar en la región y que pueden ver una oportunidad en Ceuta que hasta ahora no existía. No había donde alojarse en Ceuta a nivel tecnológico. Entonces, yo creo que por ahí es por donde tenemos que medir el impacto que vamos a tener. Es el quinto centro de Templus, después de Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla, el primero que construye desde cero. ¿Qué papel juega Ceuta en la expansión de la compañía? Pues para nosotros es una ubicación clave porque nos permite tener esa pata, vamos a decir, en un nuevo continente. Pero además, junto con nuestro centro de datos de Málaga y nuestro centro de datos de Sevilla, nosotros hablamos de tres puertas, ¿no? Sevilla nos está dando una puerta de conexión hacia el Atlántico porque tiene muchas comunicaciones y muchas conexiones con rutas submarinas que van hacia el Atlántico. Málaga nos está ayudando a posicionarnos de forma muy clara en todo lo que es conexiones hacia el Mediterráneo y para mí Ceuta es la tercera puerta, que sería la puerta hacia África. Entonces, ese triángulo empieza a tener bastante sentido. Estamos teniendo conversaciones con empresas, entidades públicas que están ubicados ya en alguno de los otros centros de datos y que tienen la intención y que están empezando a evaluar nuestro proyecto para ubicarse también en Ceuta y complementar. Pensamos que queremos que las cosas estén redundadas y que ese fallo que hubo hace no mucho, que nos dejó sin poder pagar en un TPV por el fallo que tuvo Amazon en Estados Unidos, cuanto más repliques la información, menos riesgo hay de que haya problemas. Entonces, para las empresas, que Ceuta aparezca y que podamos incluso jugar con Ceuta, Málaga, Sevilla para desplegar información, todavía da más garantías en todas las comunicaciones. Oye, ¿y qué riesgo tenemos los usuarios de los datos pues, con respecto a los centros en cuanto a la gestión de los mismos?
Mira, entrar en un centro de datos es aburridísimo, porque te vas a tirar 20 minutos solo para que empecemos a chequear cosas y te dejamos entrar. Entonces, el usuario tiene que pensar que el centro de datos es la forma más segura de tener la información. Para el usuario normal, pero también para una empresa. A día de hoy hay muchas empresas que todavía tienen su pequeño cuartito en sus oficinas donde guardan sus servidores. Ahí puede acceder cualquiera. Estar en un centro de datos donde tienes los más altos niveles de seguridad, donde no hay nada conectado a Internet de forma directa, lo hace todo mucho menos peligroso y mucho más seguro para nuestro día a día. Pone el vídeo que estamos viendo, más de 300 clientes confían en nosotros. No sé si esa cartera ya se ha ampliado y cuál es el perfil del cliente al que se dirige Templus. Pues esa cartera está en torno a esa cifra, no ha variado todavía excesivamente, aunque esperamos que siga avanzando paso a paso. Y Ceuta será una buena piedra de toque para ver cómo sigue avanzando. Pero la idea es que esto siga creciendo, que sigamos creciendo en número de operadores de telecomunicaciones, que también es una cifra muy relevante que solemos dar. A día de hoy estamos casi en 50 operadores de telecomunicaciones entre toda nuestra plataforma. Y la idea es que Ceuta nos sume muchísimo en esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a acceder a operadoras que ya están trabajando en el norte de África, que a día de hoy no podíamos acceder de ninguna otra manera. Por lo cual, oye, pasito a pasito y vamos hacia ¿A cuántos allá. clientes aspira el centro de datos de Ceuta? Pues mira, nosotros hemos hecho estudios, hay cerca de 300 empresas que tienen centros de producción en la región. ¿Sí? Hemos empezado a hablar con unas cuantas de ellas y la idea es que podamos ir atrayendo a que tengan presencia bastantes de estas compañías en este centro de datos. El objetivo son 300 más solamente con el centro de Ceuta. Ojalá, por supuesto. ¿Y cómo seguirá Templus su proceso de expansión para llegar a esos 20 centros? Pues ¿Qué tiene como objetivo? Nosotros estamos evaluando, bueno, hay una piedra que nos queda aquí en la península ibérica, que es Portugal, donde esperamos anunciar algo en muy poquito espacio de tiempo. Y a partir de aquí vamos a empezar una expansión también internacional. Yo creo que países como Francia o Italia es algo que tenemos en el radar desde hace mucho tiempo. Y aunque suene raro, yo sigo diciendo que me gusta cumplir mi palabra. Dije que acabaríamos el año con una cifra en torno a los 20 centros de datos y si Dios quiere lo vamos a lograr. ¿Para este año? Sí. ¿Y cuáles más? ¿En Portugal serían varios? En Portugal y en algún otro país en Europa. O sea, En lo que resta de año. En lo que resta de año, que no nos queda mucho, ¿no? Sí. Y no nos puede avanzar ninguno más. No, vamos paso a paso, pero encantado de volver otro día. Y ¿Cuál es el peso del centro de datos de Ceuta sobre el resto? Son todos centros de datos muy similares en tamaño. La mayoría de nuestros centros de datos están entre los 2 megavatios y los 5 megavatios. Aquí en esta primera fase arrancamos en 1,2, pero la idea es que puedas llevarlo a 2,4. Entonces el peso es muy similar en todos ellos. Es verdad que aquí arrancamos de cero, no son centros de datos que ya existen como hemos hecho en otras adquisiciones en el pasado, pero la verdad es que la acogida y el interés que están mostrando muchísimas empresas por Ceuta nos tiene bastante sorprendidos positivamente. ¿Y cuál es su visión a largo plazo del centro de Ceuta y de su presencia en Ceuta y en Europa en general? Mira, para nosotros Ceuta es un buen ejemplo de una estrategia que le llamamos la democratización del dato. Antes te decía, este tipo de centros de datos antes solo lo encontrabas en las principales ciudades de Europa. Queremos romper eso, queremos que cualquier empresa que trabaja hoy en Ceuta pueda acceder a una infraestructura de primer nivel, como este centro de datos que estamos construyendo, y eso queremos que suceda en muchas otras regiones de España, de Portugal y de otros países en Europa. Entonces, queremos que estén cerca las infraestructuras, queremos que podamos aportar más seguridad, menor latencia en la información. Al final, el tiempo que tarda la información en ir y volver es lo que tú tardas en esperar que te descarguen el vídeo, que te manden lo que sea. Queremos que eso sea mucho más ágil y que sea mucho más rápido, y ahí es donde Templus va a seguir avanzando y queremos ser la referencia en lo que son centros de datos regionales en toda Europa. Bueno, pues estaremos pendientes y también expectantes sobre el acto institucional que va a tener lugar a las 12 del mediodía, donde estaremos conectados evidentemente con nuestros compañeros de hasta ahora y de los servicios informativos, y también del desarrollo de las obras y de la puesta en marcha de este centro de datos. Muy bien. Nacho Velilla, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Que vaya muy bien el proyecto y que se cumplan esos objetivos y esas expectativas. Pero volver y que celebremos muchas cosas positivas en el futuro. Hombre, y esperemos, aquí tiene su casa. Muy bien. Un placer. Son las 10:58, nos vamos rápidamente de nuevo a la sede del PSOE para conectar con Alicia Urbano, que estaba pendiente ya de las conclusiones y de las preguntas que se le estaban planteando al secretario general del PSOE, al señor Miguel Ángel Pérez Triano, y
para conectar y que nos haga un resumen de esa comparecencia, de lo que dio de sí esa comparecencia vinculada a los presupuestos generales de la ciudad. Alicia Urbano, buenos días, de nuevo. Muy buenos días de nuevo, Susana. Pues principalmente la comparecencia del secretario general del PSOE de Ceuta, de Miguel Ángel Pérez Triano, se ha centrado pues en la queja de que aún no tienen en sus manos pues el proyecto de los presupuestos generales de la ciudad. Se supone, ¿no? Ha comentado que está fuera de plazo porque el Gobierno tiene que mandarlo al Pleno antes del día 15 de octubre, un plazo que ya se ha pasado. Se supone que se manda antes del día 15 para garantizar pues el debate y la transparencia. A día de hoy tienen muy poca información, tan solo un borrador. En ese borrador pues intuyen, ¿no? Ven que los presupuestos que se van a presentar pues siguen siendo continuistas, que no dan respuestas a las situaciones que necesita Ceuta, a la situación real de la ciudad, aseguran. Y bueno, los pilares básicos del PSOE, los presupuestos que serían ideales para ello, pues se centrarían en invertir en educación, en vivienda y en empleo. Estos son prácticamente las pinceladas que nos ha podido dar el secretario general, porque como ya decía, no poseen información. Ahora, en las convocatorias de los consejos de administración de las sociedades municipales y de las empresas es cuando van teniendo acceso a ciertas partes, pero aún no tienen en sus manos este proyecto. Muchísimas gracias, Alicia. Seguimos en conexión. Continuamos en línea para buscar esas reacciones, en este caso del sindicato UGT, a los datos del paro. Muchísimas gracias por el trabajo. Y nosotros continuamos ahora mismo analizando, buscando reacciones a los datos del paro, que como les venimos contando, el mes pasado, el mes de octubre, cerró con 9.500 parados en Ceuta. Buscamos ahora la reacción del director territorial del Servicio Público de Empleo Estatal, Raúl Llamas. Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Pues continuamos buscando reacciones a esos datos del paro, esa subida del paro que, como venimos contando toda la mañana, se sitúa en 9.512 personas. Ha subido en 183 en el último mes y ahora nos encontramos con Francisco Gil, director territorial del SEPE. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ha subido el paro en el último mes, pero el SEPE considera que continuamos por una buena senda, por así decirlo. No sé, explícanos. Sí, el dato del paro intermensual lo único que nos permite ver es cómo es la evolución estacional a lo largo del año. Es decir, cómo hay meses del año o trimestres del año que por circunstancias de las producciones de los distintos sectores hay más paro y otras que hay menos paro. Pero es un fenómeno que se repite año tras año, sea el año bueno o malo. En este caso, yo sigo RQR con el interanual, es decir, que es lo que se hace cuando se hace cualquier estudio de tipo científico. El periodo menos que se considera es el año. Y respecto a hace un año, pues hemos disminuido el paro en un 8,2%. Seguimos en la senda, es decir, estamos en la misma senda que llevamos a lo largo de 2025, con 800, el número es 854 parados menos que hace un año. Entonces, realmente no puedo hacer un análisis o no llego a unas conclusiones diferentes que las que llevamos en los últimos meses, más allá de que octubre es un mes que por estacionalidad, fin de contratos del verano, jóvenes que titulan y que se incorporan al mercado de trabajo y en nuestro caso incluso algunos parados registrados nuevos de manera los titulares perceptores del IMV que lo hemos dado de alta. Entonces, bueno, eso explica por qué octubre más que septiembre, ¿de acuerdo? En cuanto a los contratos, se sitúan en 1.333, es una cifra sensiblemente inferior a la del mes pasado y, sin embargo, en las afiliaciones, que son 24.291, sí crece con respecto al mes anterior en 165. Bien, claro, es que el dato que hay que mirar es el de la afiliación a la Seguridad Social. Ahí están todos los que están en este momento trabajando. Están dados de alta y están cotizando, ¿de acuerdo? Las contrataciones son contratos nuevos. No están todos los contratos. Efectivamente, en este mes ha habido una caída, clara de las contrataciones nuevas.
pero la afiliación a la Seguridad Social en Ceuta está a la cabeza de España ahora mismo en el interanual. Si estamos hablando de en torno, dependiendo de si vemos datos promedios del mes o del trimestre o datos de último día del mes o trimestre, que es una cuestión técnica pero que afecta, estamos en torno a un 4% de crecimiento de la afiliación respecto a hace un año. Insisto, la segunda de España después de Melilla y por delante de Murcia, Valencia y no recuerdo, Canarias, la quinta, que ya está en cifras de 3,3, 3,2 de esa índole de crecimiento. O sea que realmente están cambiando cosas, respecto a hace un año han cambiado cosas, se están haciendo esfuerzos y lo que hay que pedir es que de todos los que depende esto no cejen el empeño y continúen en esta senda. Sí, ya por último, hablas de continuar haciendo esfuerzos y seguir en el empeño, como por ejemplo, ¿con qué acciones? Estáis llevando a cabo muchísimas acciones en materia de empleo para intentar acabar con esa cifra de paro estructural que siempre atenaza a la ciudad autónoma de Ceuta. Así, no sé, ¿cuáles son las acciones que estáis teniendo en marcha en esta situación? Sí, somos distintas administraciones las que estamos haciendo grandes esfuerzos, tanto, bueno, en el caso de Ceuta, tanto la Administración General del Estado como la de la ciudad autónoma, estamos esforzándonos mucho. Desde el ámbito de empleo, por ambas administraciones, por un lado, el SEPE está contribuyendo dando prestaciones y subsidios, lo cual palía mucho los efectos del paro, pero por otro lado, a través de sus políticas activas, sobre todo instrumentalizando la formación y fórmulas distintas de contrataciones, más la orientación que se da, el incentivo al emprendimiento, etcétera, etcétera, son medidas que este año se han reforzado respecto al año pasado. Y yo creo que algo se nota. También la acción de la ciudad autónoma en el mismo terreno, de una forma más modesta, evidentemente, porque no tiene la capacidad del SEPE. Pero también las políticas de las demás administraciones, hablo del Estado y de la ciudad, pero las que son de materia puramente de fomento económico, que digamos que deben incentivar por un lado y arrastrar la inversión privada por otro. Y luego, por último, el gran esfuerzo, el que de verdad tiene que crear empleo, porque su cuota en Ceuta es baja, es el sector privado, que yo sé que tiene muchas dificultades y por eso le ayudamos, ¿no? Pero en una economía equilibrada, el sector privado debe tener más peso que el que tiene en Ceuta, más porcentaje en la producción y en el empleo. Muy bien, pues Francisco Gil, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, Susana, pues era el director territorial del SEPE valorando esos datos del paro, es optimista, considera que la senda positiva continúa. De hecho, ha destacado esa cifra de una bajada en 854 personas en el último año en nuestra ciudad y también ha destacado que Ceuta y Melilla se encuentran a la cabeza en el número de afiliaciones en toda España. Susana. Muchísimas gracias, Raúl, por esta reacción, en este caso la reacción del Servicio Público de Empleo Estatal, la reacción de su director territorial tras pues la publicación de los datos del paro correspondientes al mes de octubre que tienen en pantalla. Ceuta continúa pues con en torno a 9.500 parados, 9.502 exactamente es la cifra con la que se cerró el mes pasado, es un 2% más que el mes anterior y es un 8% menos que hace justo un año. 8 minutos pasan de las 11. Estamos pendientes de la comparecencia del portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, para dar cuenta de los asuntos abordados hoy en la reunión semanal entre el presidente Vivas y sus consejeros en el Consejo de Gobierno. Ya ha comenzado la comparecencia. Conectamos en directo con la sala de prensa de la ciudad. La Vicepresidencia Primera y Consejería de Medio Ambiente, Servicio Urbano y Vivienda ha aprobado la autorización de un gasto plurianual necesario para la licitación, la ejecución y adaptación de las líneas de alta tensión y redes existentes en la zona portuaria, donde se ubicarán servicios tan esenciales como las bases de Servirince y Angevicesa. El objetivo del proyecto es la adecuación integral de todo el vial y de las infraestructuras urbanas en la ampliación del muelle de Poniente, garantizando las funcionalidades del vial, la seguridad del tránsito y la prestación eficiente de los servicios urbanos y energéticos. Este proyecto se realiza, obviamente, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Ceuta. El presupuesto asciende a 2.174.391,99 euros, distribuido de la siguiente forma.
En el 2026, una anualidad de 1.500.000 euros. Y en 2027, 674.391,99 euros. Y decimos que cuenta con el resto de documentación, obviamente el expediente al objeto del trámite de la aprobación de este gasto plurianual para iniciar después la tramitación del expediente de obra. Por parte de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, se ha propuesto al Consejo de Gobierno la autorización del gasto plurianual correspondiente al contrato de la nueva aplicación informática para el organismo autónomo de servicios tributarios, a adjudicar mediante procedimiento negociado sin publicidad con una duración de 5 años. El importe asciende a 3.120.000 euros y se distribuirá en 5 anualidades, comprendidas entre 2025 y 2029. A la siguiente previsión de gastos: 1.872.000 euros el primer año y 312.000 para cada uno de los 4 ejercicios siguientes. Además, también se ha aprobado la propuesta relativa a la concesión de subvenciones correspondientes al segundo plazo de la 4ª convocatoria del programa Creación y o Modernización de Proyectos Empresariales Innovadores, incluido en el programa FEDER 21-27. El programa tiene como finalidad fomentar la inversión productiva, el mantenimiento y la creación de empleo en los sectores industrial, comercial y de servicios, mediante el apoyo a iniciativas empresariales innovadoras. Decir también que las propuestas ascienden a un presupuesto, el crédito disponible asciende a los 500.000 euros, mientras que el importe de subvenciones propuestas es de 274.313,56 euros, por lo que existe dotación suficiente para atender todas las solicitudes que se han presentado. Indicar en este sentido que de las propuestas presentadas, 3 de ellas van destinadas a lo que es el sector tecnológico, que sigue en auge a día de hoy en nuestra ciudad. Además, también se ha aprobado la convocatoria definitiva de subvenciones dentro del primer plazo de los proyectos de startup, también dentro del programa FEDER 21-27. El crédito disponible en este caso asciende a 350.000 euros y el importe total de ayudas propuestas es de 230.000 euros, garantizando también la cobertura de todas las solicitudes que se han presentado de manera favorable. Por su parte, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud ha aprobado el gasto plurianual para la renovación del contrato del programa de gestión bibliotecaria integral Avisis Cloud, utilizado por las bibliotecas públicas de Ceuta desde 1999. Decir que este sistema gestiona de forma integral toda la actividad bibliotecaria, catálogos, usuarios, préstamos, adquisiciones, e-biblio, e-film, estadísticas, biblioteca electrónica, y también mantiene y actualiza en los servidores de la empresa mediante el pago de una cuota anual. Este contrato, que finaliza el 31 de diciembre de 2025, por lo que se ha hecho necesaria su renovación para los siguientes ejercicios 2026 y 2027, y con un importe anual de 21.846,69 euros. Esto hace que el importe total de la contratación para esos años sea de 43.693,38 euros. Igualmente, también se ha autorizado como gasto plurianual la contratación del programa ELIZA, que permite controlar y gestionar la señal wifi de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Decir que también es la obligación de proporcionar señal wifi a todos los usuarios, para también garantizando el correcto funcionamiento de todos los dispositivos electrónicos en las distintas salas de la biblioteca. Este contrato, igual, finaliza el 31 de diciembre de 2025, se hace necesaria su renovación para 3 ejercicios, 26, 27 y 28. Decir que el importe anual es de 4.999,41 euros y el contrato asciende a 14.998,23 euros. También, por parte de la Consejería de Urbanismo y Transporte, se ha aprobado la concesión de una licencia de implantación de actividad para local de comida a llevar, y el trámite previo, obviamente, ha aplicado el reglamento RAMING de actividades molestas, insalubres y peligrosas, y continúa su trámite por parte de la Consejería. Y, por último, la Consejería de Presidencia y Gobernación ha propuesto la prórroga por 1 año del contrato del servicio de catering para los centros dependientes del área de menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta, correspondiente al ejercicio 2026. Decir que el expediente incluye toda la documentación, obviamente, preceptiva, y la prórroga de este año de contrato, el presupuesto es de 1.124.568,31 euros, que queda distribuido para que se ejecute durante el 2026. Pues bien, estos han sido los asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno de hoy, y quedo a disposición de los medios para, como siempre, cualquier pregunta. Muchas gracias.
Buenas, Alejandro. Buenas. Ya tenéis encarrilada más o menos la adjudicación otra vez de la planta de transferencia, el contrato que es a 10 años. ¿Cómo va la negociación con el Estado de cara a que puedan abonar el transporte de la basura? Porque entiendo que eso facilitaría que no se vuelvan a dar problemas como se vinieron dando estos años. Sí, efectivamente. Es decir, ahora mismo desde el área pues tomamos la decisión, ¿no?, de en esta legislatura pues poder sacar adelante un contrato que además es un contrato complicado por todas las circunstancias que lo rodean, no solamente por el propio transporte del tratamiento, de los residuos urbanos, sino también el transporte a la península y los problemas que ha generado durante muchísimos años. Y bueno, efectivamente se encuentra mismo en fase ya de propuesta de adjudicación. La licitación se presentó a un solo adjudicador, un solo licitador, en este caso Urbaser, y está en propuesta de adjudicación al objeto de que remitan pues toda la documentación necesaria para que eso ya coja firmeza y podamos firmar el contrato, que como bien has comentado, para una duración de 10 años. Además, es cierto que de manera paralela con el Ministerio pues se han hecho gestiones. Las gestiones más próximas se hicieron a través de la Secretaría de Estado de Transporte, al cual tuve una reunión con el responsable de esa secretaría y nos trasladó que veían factible que en Ceuta, pues dándose los condicionantes que se daban, pues que pudiera contar con una subvención nominativa, como podía ser la de tenemos para el tema de menores o para el tema de derechos fronterizos o para el agua, para la producción de agua, pues también, ¿por qué no?, para el tema del transporte de residuos, cuando además hay una ley que en su disposición adicional recoge esa obligatoriedad, ¿no?, de que el Estado tiene que hacer frente a ese gasto si se produjera en Ceuta, Melilla o en las islas. También, como última gestión, el presidente de la ciudad también lo trasladó hace unos días, ¿no?, cuando tuve la reunión con la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, también he trasladado esta problemática y quedamos pendientes al objeto de que eso pueda ser una realidad. Es decir, en definitiva, eso es lo que permitiría, pues, obviamente, como todos sabemos, y ahí está también, ¿no?, el expediente que se ha tramitado, para la Administración de la ciudad un ahorro importante que puede estar rondando en torno a los 4 millones de euros aproximadamente, ¿no?, que puede ser el coste total que el transporte marítimo de residuos, ya no solamente de la planta de transferencia, sino de todos los residuos que tienen que llevarse de la ciudad, peligrosos, de defensa, pues que es una realidad y aliviaría bastante, ¿no?, la carga presupuestaria. ¿Os ha dicho si la subvención depende de que haya presupuestos generales del Estado, que parece difícil que los vaya a haber? Bueno, ahí nos han dado las dos opciones, ¿no? Por un lado, la situación más normal y más sencilla, la acabas de comentar, es que si hubiese unos presupuestos del Estado, esa partida presupuestaria se podría conceder. La otra opción nos dijeron que estamos también a final de ejercicio y haciendo la procedente ya liquidación del presupuesto, y dado que podría considerarse como una subvención nominativa y por circunstancias excepcional y bien justificada, pues también se podría buscar la fórmula que vía Consejo de Ministros podría ser una realidad. Es lo que no ha pasado con otras subvenciones. No hay presupuesto, pero la del agua, la de menores y la de lechos fronterizos vienen al final vía Real Decreto por parte del Consejo de Ministros, ¿no? Sé que una opción que está trasladada, que sé que la están estudiando y, como digo, lo más inmediato fue el presidente de la ciudad, que tuvo oportunidad de trasladarse de manera directa, junto con otras cuestiones, a la vicepresidenta del Gobierno. Precisamente sobre presupuestos se ha hablado en una rueda de prensa que ha habido en la sede del PSOE hace un rato. Ha cuestionado el secretario general de los socialistas los plazos en los que el Gobierno de Ceuta está trabajando con los presupuestos. Según han contado, deberían haberse presentado el 15 para poder dar todas las garantías de información en ese trámite. ¿Qué le parece? Bueno, solamente comentar, a día de hoy la previsión que maneja el Gobierno y concretamente en este caso mi compañera, la consejera del área de Hacienda, es que se vaya a cumplir para los plazos para que el presupuesto esté en vigor el 1 de enero de 2026. Además, como de la misma manera que se han hecho en los últimos años, ¿no? Yo creo que por esta fecha, si tenemos de recordatorio, la misma fecha aproximada en la que se están todos los trámites necesarios para aprobarse. Es decir, no tenemos dudas en este aspecto de que el 1 de enero de 2026 el presupuesto pueda estar en vigor, que al final es lo que interesa para que pueda funcionar la Administración sin ningún tipo de problema. Por otro lado, el PSOE instaba ayer al Gobierno a implementar un plan de acción desde la base para atajar las desigualdades entre centro y periferia. ¿Alguna reflexión al respecto por parte del Gobierno? Bueno, es una cuestión que de manera casi recurrente, ¿no? En este caso, el Partido Socialista, que es el que lo ha trasladado en nota de prensa ayer, pues lleva realizando de manera continua. Yo creo que no aporta tampoco en muchas ocasiones datos, ¿no? Que al final es lo que sustenta, ¿no?, una afirmación en este sentido. Yo lo único que puedo trasladar como portavoz del Gobierno es que en cuanto a actuaciones, por así decirse, y no para irnos en lo que podamos hacer, sino actuaciones que se han finalizado y actuaciones que se están ejecutando a día de hoy,
por parte del Gobierno, actuaciones ejecutadas en torno a unos 31 millones de euros aproximadamente, es la cifra en la que nos manejamos a día de hoy, finalizada. De esas actuaciones, destacar algunas, pues desde la Plaza Nicaragua, la campaña de asfaltado, los parques urbanos que se han hecho en Regulares, en Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso Loma Colmenar, las actuaciones en Sarchal y Monteacho, entonces también está finalizada, ¿no?, de esta legislatura. Es decir, estas son las grandes actuaciones, ¿no?, entre otras muchas, que, como digo, dan esta cifra más o menos de unos 31 o 32 millones de euros. Y de esas, al final, teniendo en cuenta equipamientos, etcétera, etcétera, casi un 60%, 65% van destinadas íntegramente a actuaciones en barriadas. Y si nos vamos a otro dato inmediato, que es lo que está en ejecución, es decir, lo que se está viendo ahora mismo en ejecución pues en la calle, por así decirse, pues más de lo mismo, ¿no? Igual, en una cifra en torno a los 33 millones de euros aproximadamente. De ahí el 76% son actuaciones que van directamente ligadas a lo que pueden ser cualquier barriada de nuestra ciudad. Y a ejemplos y datos me remito otra vez, desde la rehabilitación de la fachada en Príncipe Felipe, ahora empezamos con Juan 23, General Carvajal, la obra de la avenida completa de Jadú. Es decir, en definitiva, son actuaciones de envergadura, y creo que con datos y con cifras este Gobierno, yo creo que demuestra de manera continua, y no solamente en esta legislatura, sino en todas las anteriores, que lo que sí tenemos una atención especial es por la barrera de nuestra ciudad, ¿no? En resumen, a día de hoy ejecutándose y finalizando ejecutando, hablamos de en torno a unos 70 millones de euros, donde el 75% aproximadamente entre las dos está destinado exclusivamente a las barriadas, ¿no? Yo creo que con esa cifra yo creo que un poco pues queda contestada, ¿no? La nota de prensa, como digo, nota de prensa donde sé mucho texto, pero tampoco hay, en mi opinión, no he visto tampoco datos concretos, ¿no?, donde digan que eso es una realidad, ¿no? Sí, que buenos días. Yo quisiera conocer la valoración del Gobierno sobre los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social que se han conocido hoy. Ha crecido el paro y también ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social. ¿Cómo se observa esos dos movimientos? Bueno, en respecto a la Seguridad Social, por empezar por lo último, unos datos pues bueno, positivos, ¿no? Además, más positivo incluso de que ha habido el incremento en la tendencia, ¿no?, que se tiene en los últimos años positiva y en alza, ¿no? Entonces, en esta cifra, tener una tendencia final que sea creciente, creo que muy positivo, porque va en senda clara de crecimiento, ¿no?, de crecimiento en este caso de la actividad laboral. Y bueno, y continuar en la misma línea, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones ya hemos trasladado, ¿no?, que Ceuta está en un proceso de un cambio, por así decirse, de modelo económico, y estas cifras yo creo que ayudan a reforzar que es la línea adecuada, ¿no?, en la que se está trabajando, ¿no? También es significativo, y lo he dicho antes hablando en la aprobación del Consejo de Gobierno, de que ayudas que se conceden normalmente, convocatorias abiertas para cualquier tipo de sector de servicios en nuestra ciudad, 3 de las 4 subvenciones concedidas son empresas meramente del sector tecnológico, ¿no? Eso también creo que es significativo en cuanto a la concesión de subvenciones por parte, en este caso, de la Consejería de Hacienda, ¿no? Que esas convocatorias pues están yendo a la empresa de este sector. Y esas cifras del paro, bueno, pues efectivamente preocupan, ¿no?, de que sean incrementos. Es cierto que ha bajado bastante si manejamos la cifra de hace unos años a la fecha actual. Y bueno, en esta línea pues seguir trabajando pues con actuaciones que permitan pues mejorar la formación de las escuelas talleres de empleo, que se hace muchas veces en colaboración con el SEPE. Y bueno, y trabajar sobre todo en aquel paro que es más acuciante, ¿no? El paro juvenil, y a partir de una edad determinada. Yo creo que son los aspectos, ¿no?, sobre donde todas las políticas deben influir. Obviamente también, aquí tiene también un peso muy importante lo que a través del SEPE, que al final también es competencia estatal, pues también lo que se esté desarrollando, ¿no?, las políticas se estén implementando. Pero bueno, aquí, como siempre, esta Administración en total colaboración y apoyo al SEPE al objeto de aplicar políticas que permitan bajar, ¿no?, estas cifras. Eso también es positivo, de que son cifras que están rondando ahora mismo los 9.000 parados, cuando recuerdo hace unos años que no bajamos de los 12.000 aproximadamente. Es decir, las cifras están más o menos también en lo que sea con cierta estabilidad. Pero bueno, hay que seguir trabajando para que esa sea la más baja posible. ¿Sí? Aprovecho que pasa por aquí. La obra de la que ha hablado, al dar cuenta de los temas tratados por el Consejo de Gobierno de su consejería, entiendo que instalar las líneas de alta tensión para Servilince y Ángel Vicesa para esos nuevos espacios, ¿dónde son exactamente? Y creo que ha hablado de una actuación integral.
Explico, es decir, eso es una actuación que con el puerto coordinando un poco toda la zona donde está Servilince, donde está Angevicesa, donde está también el Banco de Alimentos, donde está ahora mismo la que vamos en breve al Primera Piedra, el Data Center y todo ese entorno, pues un estradón que requería de una actuación conjunta de urbanización en cuanto a todo lo relacionado con las líneas de alta tensión. Es decir, actualmente no se encuentra eso urbanizado en condiciones óptimas y de ahí que conjuntamente pues nos va a dar al puerto de la ciudad hacer una actuación para tenerlo en condiciones para que ninguno de los servicios importantes y además importantes en el consumo de ese tipo de energía pues que lo puedan desarrollar sin ningún tipo de problema y en condiciones óptimas. Entonces, bueno, eso se nos trasladó por parte del puerto, también se nos trasladó por parte de Endesa, donde tienen ubicados los centros de transformación en diferentes zonas, y de ahí que es una actuación pues que también tiene relevancia e importancia, ¿no? El poder también acondicionar todo ese entorno, puesto que en breve se va a convertir en ciertos servicios con mucha envergadura y que tienen un gasto importante en energía, ¿no? ¿La colaboración con el puerto en qué consiste? ¿Es una cofinanciación o es otro tipo de colaboración? En este caso la financiación, pero el puerto lo que hacemos es que nos cede, por así decirse, mediante concesión, como está a día de hoy, lo que es el terreno para poder acometer esta obra. El último balance del Ministerio de Interior sitúa en torno a 3.000 las personas que han entrado en lo que va de año. El Gobierno dio la semana pasada una cantidad adicional de 4,1 millones de euros para menores. ¿Cómo se encuentra ahora mismo la situación de los menores? ¿Se ajustan los plazos y si consideráis que esa cantidad es suficiente para poder ejecutar las ayudas? Bueno, aquí en nuestra casa también hay que agradecer, ¿no?, que por parte del Gobierno pues se está atendiendo, ¿no?, esa parte financiera, que como hemos dicho en muchísimas ocasiones para nosotros, para el Gobierno es fundamental. Y bueno, y parece ser que ahora la ventaja, no, la parte positiva es que están habiendo salidas, ¿no?, de manera más continua, con mejor ritmo, aplicando el Real Decreto que fue aprobado hace unos días, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que esta es la línea de trabajo, ¿no? Seguir potenciando, que poder tener la cifra que marca el Real Decreto, que es la cifra ideal para que la ciudad pueda asumir, por así decirse, el número de menores no acompañados con unas condiciones óptimas. Y creo que en esa línea es la que tenemos que seguir trabajando. Sí, la cifra que nos han pasado hace un momento, perdón. No la tenía apuntada aquí. Sí, la cifra actualmente... Perdóname. Actualmente está en un total de 495 el número de menores. La sobreocupación es del 510% sobre contingencia migratoria. Y destacar, como he comentado, que con mayor detalle, que con el nuevo Real Decreto se ha entrado a día de hoy un total de 61 menores, ¿vale? Con el actual Real Decreto Ley, 61. ¿Vale? ¿Listo? Pues muchas gracias. Pues hasta ahí la comparecencia del portavoz del Gobierno, del portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, que terminaba haciendo referencia a los datos de menores extranjeros no acompañados atendidos en los servicios de acogida de Ceuta. También le preguntaban los compañeros por ese dato que publicaba el Ministerio del Interior en esta jornada de martes. Son casi 3.000 inmigrantes los que llegaron a Ceuta por tierra en lo que va de año, y se contabilizan los que entran por la valla y también por los espigones. Son exactamente 2.994 por tierra, valla y espigones, y 4, según este informe, por mar. Según el informe del Ministerio del Interior, pues en lo que va de año solamente han entrado 2 o se han localizado 2 embarcaciones. Hablando de inmigración, vamos a mostrarles unas imágenes recogidas esta mañana en el entorno de Juan 23, de la playa de Juan 23, donde a donde llegaba un nadador ataviado con neopreno y era recogido por dos agentes de la Guardia Civil. Insistimos, son imágenes de esta mañana recogidas por viandantes en la playa de Juan 23. Un nadador con neopreno pues llegaba a la ciudad autónoma después de haber bordeado el espigón, y era recogido y atendido por 2 agentes de la Guardia Civil.
11:28, continuamos en conexión con la actualidad local en directo. Hoy arranca la Semana del Comercio. Desde hoy y hasta el próximo domingo son varias las actividades, varios los centros, establecimientos comerciales que se unen a la iniciativa de la Cámara de Comercio junto con la Consejería de Comercio, donde se están poniendo a disposición de los clientes varias ofertas, donde además se van a llevar a cabo actividades en jornada de tarde en la Plaza Nelson Mandela. Recuerden que el próximo viernes es la Noche en Blanco, día y noche en blanco, y también va a haber un mercadillo con encanto durante el fin de semana. Pueden participar en diferentes sorteos a través de un código QR y queremos testar cómo viven los comercios esta semana y también cómo están ahora actualmente las tiendas de Ceuta, los comercios de Ceuta, cómo anda el sector comercial. Raúl Llamas, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué se puede hacer en esta Semana del Comercio? ¿Cómo ven esta iniciativa los comercios de Ceuta y cómo está el sector actualmente? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues efectivamente, ya tú lo explicabas perfectamente, hoy arranca esa segunda edición de la Semana del Comercio desde hoy hasta el domingo. Para testar un poco la situación del sector nos hemos venido pues aquí a uno de los comercios locales para que nos cuente no solo cómo está el sector, sino también las ofertas y las iniciativas que se van a poner en práctica. Estamos con Mar Arroyo de Arroyo Center. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar con algunas de las iniciativas son pasaportes o rascas, ¿no?, que se van a poner en vigor a partir de hoy, que son como unas ofertas. Explícanos, Mar, un poco en qué consiste. Pues el cliente que venga a comprar por cada 10 euros, o sea, si compra solo 10 euros o no llega a 20 euros, pues se le da un rasca. Y si compra a partir de 20 euros, pues se le da un pasaporte donde va sellando en todos los comercios y después lo lleva a la Cámara de Comercio para entrar a un sorteo para premios. ¿Y el rasca qué te puede tocar ahí? Pues depende, hay rascas que tocan algún premio que damos entre todos o creo que era eso, es que todavía ni lo he leído porque ha sido todo el primer día. No, ha sido todo a contrarreloj de preparar las cosas, ultimando, porque también como vamos a estar en la plaza de Nelson Mandela, pues no paran de mandarnos información y vamos un poquito a contrarreloj, preparando cosas. Hablaba de la plaza Nelson Mandela, ese es el mercadillo con encanto de este fin de semana, ¿no? Coméntanos un poco, ¿qué podemos esperar de eso? A ver, mercadillo con encanto, que hay veces que la gente confunde con un mercadillo de ofertas. Es un mercadillo súper bonito, súper bien cuidado, la imagen de las tiendas y todo, y cada uno va a exponer pues lo mejor de su comercio. Habrá gente pues que lleve promociones, que lleve ofertas, como todos, y estaremos todo lo que es el viernes, sábado y domingo. ¿Y qué te parece este tipo de iniciativas un poco para impulsar el sector comercial de la ciudad? A mí me parece estupendo. Bueno, nosotros también ten en cuenta que, menos la franquicia, los sábados por la tarde y los domingos no abrimos los comercios locales. Entonces, pues que estemos allí con tanta gente como hay por la calle, por lo visto también va a venir gente de fuera, que vienen a ver partidos y cosas. Pues hombre, si quieren venir a vernos, pasar un buen rato, va a haber música, va a haber también comida, bebida, un poquito animado, pues para echar el rato está muy bien. Porque ¿cómo está ahora mismo el comercio local, Mar? A ver, esto yo no sé, yo intento que lo mío vaya bien. A ver, yo me implico al 1000 por 1000, estando, yo qué sé, a la última de todo, intentando traer pues lo que la gente después critica un poco de Ceuta, es que en Ceuta no hay nada, es que en Ceuta carece, es que Ceuta no tiene. Pues yo intento dentro de mi sector pues traer lo último de lo último y novedades. No me puedo quejar, podría ir mejor porque evidentemente hay gente que se sigue yendo fuera a comprar, pero yo intento competir en todo, los mismos precios que en todos sitios y no sé, intentándolo a muerte, vamos. Muy bien, Mar, pues que vaya bien esta Semana del Comercio y que las ventas sigan así de bien, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, Susana, pues era Mar Arroyo de Arroyo Center, ella le ha dicho que está a muerte intentando que los ceutíes compren aquí en Ceuta, de hecho lo acaba de comentar, tener el mismo nivel de precios que en la península y la misma calidad de productos que se pueden encontrar en todos sitios, así que ya saben, compren aquí en Ceuta. Gracias, Raúl. Nos quedamos con ese mensaje, ya que has hecho referencia a la oferta y al comercio ceutí. Vamos a preguntarles a nuestros telespectadores, como también hemos hecho en la calle, qué
les parece la oferta comercial de Ceuta? ¿Cuáles creen que pueden ser los puntos fuertes o débiles, en su caso, del comercio de Ceuta? Respóndanos al WhatsApp que les vamos a poner en pantalla y estas son las respuestas que nos han dejado en la calle. ¿Cuáles, a su juicio, los puntos fuertes y débiles del comercio ceutí? Los puntos fuertes, que hay mucha gente que van a comprar, ¿vale? Pero los puntos débiles, que las empresas y los comercios se están yendo por la economía y todo eso, se están yendo al carajo, ¿sabes? Las empresas se están yendo afuera porque no hay bastante dinero para seguir con las empresas y todo eso, más adelante. ¿Qué le falta? Yo no veo que le falte nada. Que está bien, yo lo veo bien. ¿Cree usted que hay de todo? Yo creo que sí. Lo fuerte es la cercanía. A mí me gusta que sean cercanos, que sean afables a la hora de tratarme. Y los puntos débiles, pues la verdad es que no me he puesto a pensarlo, pero yo creo que no tienen ninguno, ¿eh? No tienen ninguno. En un principio yo lo encuentro todo perfecto. El comercio fuerte, yo creo que es la disponibilidad, que está aquí toda la calle, está muy concentrado, y la dificultad yo creo que es que cuando tú quieres ir a una gran superficie te tiene que desplazar demasiado. El pequeño comercio sí, pero el gran comercio creo que está bastante lejos del centro de la ciudad. Bueno, pues lo principal es que está todo muy cercano, y aparte también pues que hay falta también algunos que otros comercios que no están situados por el centro, que pillan más lejanos. Jadú está fatal, el comercio de Jadú está muy mal, está todo muy, ahora con la obra da miedo de pasar y no sé, eso es mayormente, pero aquí en Ceuta, que está muy cercano todos los comercios, te pilla todo muy bien a la mano. Está en el punto fuerte porque cada vez hay más turistas en Ceuta, y creo que cada vez hay más tiendas y cada vez como que abren más franquicias en Ceuta. Y el punto débil, la verdad que no sé decirte ahora. El punto débil hasta ahora era que no había turistas y la ciudad no sabía cómo hacer, no sabe cómo hacerlo, pero ahora sí está en un punto bueno, creo que la ciudad. Pues aquí hace falta, la verdad, porque están quitando y no, hace falta más tiendas y más comercio, porque se está quedando Ceuta pelada. Bueno, pues ya saben que pueden darnos su opinión al WhatsApp que tenemos en pantalla, opinión al respecto de la iniciativa de la Semana del Comercio, de todas las actividades que se ponen en marcha con motivo de la Semana del Comercio, y también de la situación del sector comercial en la ciudad. Sector que da varios empleos. Ya saben que hoy han salido los datos del paro. Ceuta cerró octubre con 9.500 parados. Exactamente, son 9.502 parados, son 183 desempleados más que el mes de septiembre. Es un incremento del 2% y 850 parados menos que hace un año. Es decir, supone un descenso del 8%. Estamos buscando reacciones. Hemos escuchado ya a Ángel Lara, de Comisiones Obreras. Hemos escuchado también al director provincial de Servicio Público de Empleo Estatal, que destaca que sigue la misma línea, la evolución del paro en Ceuta. Y vamos a escuchar ahora la reacción del sindicato UGT. Alicia Urbano, muy buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo, Susana. Pues como os comentábamos antes, hemos venido a buscar la valoración del sindicato UGT y estamos con Soledad Jiménez, que ella es la que nos va a valorar estos datos del desempleo del mes de octubre. Muy buenos días, Soledad. Buenos días. 9.502 parados, 183 más que en septiembre. ¿Cómo valoramos estos datos? Bueno, la valoración en general es modestamente optimista, porque es verdad que el paro ha descendido, aunque en una proporción muy baja, pero bueno, sigue la tendencia que ya sabemos de que no aumenta, sino que va descendiendo paulatinamente. Sí, porque aunque haya subido el último mes, como dice, la tasa interanual sigue bajando. ¿Qué lectura se hace de esta evolución? Bueno, la lectura es positiva. Es verdad que Ceuta enfrenta unos problemas estructurales enormes, que estructurales significa que no se van a quitar de un día para otro, que se necesita mucha implicación tanto de la Administración del Estado como de patronal y sindicatos, para que, gracias a políticas activas de empleo, por ejemplo, o a medidas de otro tipo ya más económicas o macroeconómicas, pues Ceuta
pueda ir cambiando esa balanza que tiene de ese paro tan desproporcionado que además afecta sobre todo a mujeres y a jóvenes. Eso mismo quería preguntarle, ¿les preocupa especialmente la situación de estos dos colectivos en la ciudad? Hombre, son muy preocupantes porque que haya esa desproporción entre hombres y mujeres siempre es un factor a tener en cuenta. Es verdad que los datos son más positivos que en meses anteriores, que quizá esa tendencia que ya vemos a nivel del territorio nacional, que es que vaya descendiendo el paro femenino en buena proporción, pues parece que este mes asoma un poquito en Ceuta. Pues ojalá siga así. El paro juvenil es muy, muy preocupante por temas que ya todos sabemos. No se pueden independizar y eso es muy preocupante. Eso, claro está, ahí hay que implicarse, hay que dar opciones de formación y hay que movilizarse. Otro dato, los contratos indefinidos en el mes de octubre, 1.333, 717 temporales, 616 indefinidos. Hombre, cuantos más contratos indefinidos, mucho mejor. Eso implica una estabilidad a nivel que afecta al desempleo, evidentemente, pero afecta sobre todo al consumo. Una persona que tiene un contrato indefinido consume de otra manera y todo eso es una maquinaria que se va moviendo y que al final afecta al conjunto de la economía. Entonces, hay que luchar contra la temporalidad y además es algo que el sindicato tiene muy claro. Pues muchísimas gracias por vuestra valoración, Soledad. Como siempre. Pues, Susana, esta es la valoración que hace el sindicato UGT, luchar contra esa temporalidad, optimismo moderado y preocupado, como no, por el colectivo joven especialmente. Muchísimas gracias, Alicia. Nosotros seguimos en conexión. Nos vamos ahora hasta el campus universitario que acoge desde esta mañana, desde primera hora de la mañana y hasta mañana miércoles, unas jornadas, las segundas jornadas de Sanidad Militar Operativa. Raúl Llamas. Muy buenos días, de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Pues nos encontramos en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde hoy y mañana se están celebrando las jornadas de Sanidad Militar Operativa, y para saber cuál es el objetivo de esta iniciativa nos encontramos con José Luis Gómez, él es decano de Ciencias de la Salud, y con Javier Ruiz Arévalo, que es coronel codirector del Centro Mixto de la UGR y del Mando del Adiestramiento y Doctrina del Ejército. Bueno, buenos días a los dos. Empezamos con el decano. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Cuál es el objetivo de estas jornadas? Pues el objetivo para nosotros como facultad es transmitir al estudiantado de enfermería lo que sería la sanidad militar, que es otra de las salidas a las que ellos pueden optar cuando finalice la carrera. Y bueno, gracias a la colaboración que tiene la UGR o la universidad con el MADOC, pues tenemos la gran oportunidad de traer a los mejores que hay en España a nivel de sanidad militar, para que le cuenten a nuestro estudiantado qué es lo que hacen, cómo desarrollan su labor, a qué se dedican, las misiones que realizan, y así trasladarles de primera mano este campo profesional de la sanidad militar. Coronel Javier Ruiz, ¿es la sanidad militar un atractivo para los estudiantes de enfermería? Pues yo entiendo que sí, entiendo que es un campo que posiblemente no conozcan suficientemente, y precisamente para nosotros uno de los objetivos fundamentales de estas jornadas es que los alumnos de enfermería deja de ser lo que hacen, y sobre todo pues que conozcan la entrega, la vocación del personal que sirve en la sanidad militar. Podríamos decir que son las características de este desempeño, es decir, siempre que hablamos de militar pensamos en películas, en las tiendas de campaña, en las guerras, pero supongo que será mucho más, claro. Quizá el aspecto más relevante sea ese, precisamente. Lo que diferencia a un enfermero militar de un enfermero civil no es el trabajo asistencial que pueda hacer en el tiempo de paz, digamos, en territorio nacional, que es muy similar. Lo que le diferencia es que en determinadas circunstancias puede estar haciendo su trabajo en entornos muy diferentes a los habituales, con unos medios adaptados a esas circunstancias y, pues atendiendo a unas situaciones sanitarias extremas en unas condiciones muy duras. ¿A día de hoy se necesitan enfermeros para sanidad militar o está cubierto el cupo?
Bueno, se convocan todos los años plazas y no hay problemas para cubrirlas, pero bueno, yo animo a los alumnos de Ceuta para que intenten optar esta opción profesional. Además, curiosamente, no sé por qué, comentábamos estos días atrás que hay un porcentaje relativamente alto de ceutíes entre los enfermeros militares. Habría que hacer un estudio de por qué es así, pero es una realidad. Bueno, ya para terminar con el decano, en cuanto a salidas profesionales para los estudiantes, hablamos de sanidad militar, pero hay otras muchas. ¿Cómo está el mercado laboral? Porque hay muchos también que emigran al extranjero, claro. Sí, bueno, tuvimos buenos años de salida profesional con el tema de la pandemia. La verdad que trabajaba todo el que quería. Cierto que últimamente, sobre todo quizá más parte sur de la península, el trabajo está un poco más complejo en lo que serían los centros públicos. De Madrid hacia arriba, bueno, la mayoría de nuestros estudiantes suelen encontrar contratos más o menos largos y suelen optar por el norte de España o por Cataluña, Madrid. Suelen moverse ahí, ya que Andalucía está ahora un poco más peor de oferta de plaza. Ya para terminar, avanzanos qué vais a desarrollar aquí en el día de hoy y en el día de mañana, porque no son solo charlas, también hay otro tipo de actividades, ¿verdad? Claro, tratamos en colaboración con el MADOC y la Escuela de Sanidad Militar, pues que se trate no solo de charlas en las que les cuenten su experiencia y a qué se dedican, sino también talleres prácticos en el que el estudiantado pues se pueda poner la piel de algunas de las técnicas que se desarrollan, como la hemostasia, la clasificación de pacientes en un accidente de múltiples víctimas y coronando mañana incluso con un simulacro. Pues muchas gracias, decano, y muchas gracias, coronel. Bueno, Susana, pues ya he escuchado, era el decano de Ciencias de la Salud y el coronel, y que nos han hablado de la sanidad militar, que se configura como una oferta muy atractiva para los estudiantes de enfermería de aquí, de Ciencias de la Salud de Ceuta. Interesante conexión. Mañana volveremos para seguir en directo y mostrarles en directo los diferentes simulacros que van a hacer en el marco de estas jornadas junto con la UME. 11:45 abrimos una página dedicada a reconocimientos y galardones. Ceuta vuelve a ser ejemplo de compromiso y solidaridad. La ceutí María Sánchez Miaja ha sido reconocida con el Premio Estatal al Voluntariado Individual 2025 que concede la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. El galardón distingue sus más de 20 años de dedicación al voluntariado, la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la violencia de género y la pobreza, además de su apoyo constante a personas mayores y con discapacidad, también en el mundo del deporte. Además, María Sánchez Miaja ha colaborado con entidades como Cruz Roja, la Federación de Mujeres Progresistas, EAP en España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, también la Federación de Gimnasia Rítmica, y el reconocimiento figura ya en el Boletín Oficial del Estado dentro de la resolución de los premios estatales al voluntariado 2025. María Sánchez Miaja, muy buenos días. Buenos días. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué significa para ti este reconocimiento? Para mí, primero, una sorpresa. A mí me llamaron hace 10 días del Ministerio y yo no sabía absolutamente nada. Lo habían hecho todo sin que yo me enterase. Desde el mes de junio, desde el mes de mayo estuvieron recopilando datos y demás. Y bueno, me llamó un señor muy amable del Ministerio y me dijo, que preguntó por mí, dije que era yo, porque claro, me llamó a mi teléfono, y entonces me dijo, bueno, pues le anuncio que ha sido usted galardonada con este premio. Y digo, ¿a mí? Claro. Para mí fue algo increíble. Yo es que no creí nunca que a mí me iban a dar un premio tan importante como significa este, que es a nivel estatal, y que tampoco yo pienso que lo que yo hago merezca ningún premio. Yo lo hago por mi forma de ser, por mi voluntad y demás. Y porque también mis hijos me dejan, porque les dedico poco tiempo a ellos debido al tiempo que les dedico a los demás. Son más de 30 años dedicada a diferentes aristas de la solidaridad, mujeres, el mundo de la pobreza a través de la presidencia de EAPN, el mundo deportivo, la violencia de género. ¿Cuáles crees que han sido los motivos que han determinado que usted vaya a ser reconocida el próximo 27 de noviembre con este premio? Eso habría que preguntárselo a ellos, yo no lo sé. Yo sé que quien me ha presentado ha sido EAP en España, porque vamos, me llamó Carlos Usía, el presidente de EAP en España, y me lo comentó, y con el apoyo de la Federación de Mujeres Progresistas. Es lo único que sé.
Son más de 20 años de trayectoria en el mundo de la solidaridad, del voluntariado, con muchas instituciones. ¿Cómo resumiría María Miaja su trayectoria en el voluntariado? A ver, yo es que no sé resumirla, porque yo voy día a día y donde me necesitan allí voy. No tengo otra explicación. ¿No es el primer premio que recibe Marucci? No, ya he recibido 2 locales. Recibí el reconocimiento, la lucha contra la violencia de género, y tengo el María Deheza, que para mí es algo impresionante. El mejor. El mejor, sí. Y cuando usted vaya a Pamplona el día 27 y le entreguen este premio estatal al voluntariado individual 2025... pues lo recibiré con muchísimo orgullo, con muchísimo agradecimiento, porque eso no es algo solamente mío, es de un grupo de personas que trabajamos juntas, pero que la cabeza... ¿De quién se va a acordar? ¿A quién se va a dirigir? De los primeros que me acordaré me sigo acordando, de mi abuela y de mi madre, que eran 2 personas muy, muy solidarias, que con muy poco hacían mucho. De mis compañeras, compañeros tanto de APN Ceuta como de APN España, de mujeres progresistas de Ceuta y de mujeres progresistas estatal, de la Federación de Gimnasia, donde hay unas personas que trabajan muchísimo y se les reconoce poco, es la realidad. Entonces me acordaré de todos, y de mis hijos, que ya te digo que tengo que estar muy agradecida, porque si ellos me llamaran para hacer esto, para lo otro, para cuidar niños, ya los niños son mayores, pero no me han llamado ni cuando eran pequeños para cuidar a nietos. Ha intervenido en ámbitos diferentes: exclusión social, pobreza, igualdad, deporte. ¿Cuáles son los retos más urgentes para Ceuta hoy, actualmente, en esos campos? La pobreza. La pobreza es el más importante. Ceuta sabemos que es una ciudad que están en 2 planos. Hay un plano donde la mayor parte de las personas son funcionarias y entonces tienen un sueldo suficientemente bueno, mejor que el de la península, y después la falta de trabajo y la falta de ofertas de trabajo hace que muchas personas tengan que vivir del ingreso mínimo vital, de la ayuda de la ciudad, de la ayuda de Cruz Blanca, de Banco de Alimentos, de Cruz Roja. Entonces, para mí la pobreza es el principal problema. ¿Y qué acciones concretas considera que son más necesarias o más efectivas de las que se están aplicando ya? Es que las efectivas de verdad serían crear puestos de trabajo, pero Ceuta somos 14 kilómetros cuadrados y tenemos lo que tenemos. Y tenemos la mayor densidad de población por kilómetro cuadrado. Y desde el punto de vista del voluntariado, ¿qué retos? Seguir luchando, contra viento y marea, seguir luchando. ¿En qué ámbito? En todos, en todos. ¿Qué mensaje le daría a los voluntarios, a las nuevas generaciones de voluntarios? Bueno, pues que hay que inmiscuirse más, que son muy pocas las personas que se ofrecen para ser voluntarias y que necesitamos voluntarios en todos los ámbitos. ¿Entiende que en Ceuta hay pocos voluntarios, Marucci? Pues no es Ceuta sola, ¿eh? No, porque vamos, yo soy miembro de la Federación Estatal y tenemos el mismo problema. No es Ceuta sola. Es la generación, es el haber tenido todo y vivir de una forma tan impersonal, tan individual, que la juventud, no toda, siempre hay casos, pero quizá haya sido culpa de los padres, de que los han protegido demasiado, de que nunca han hablado de solidaridad con ellos, de que les han dado todo lo que han querido, y entonces pues la gente joven es menos solidaria en general, es menos solidaria que, por ejemplo, las generaciones anteriores. Vamos a ver, te voy a contar algo anecdótico. Un ejemplo concreto. Sí, mi hija María Ángeles, mi sobrina África y un grupo de amigas subían los sábados a la Residencia Virgen de África
a ver a los abuelitos y hablaban con ellos y escuchaban sus anécdotas y si podían les llevaban algún dulce, alguna colonia, alguna cosa. Eso hoy no se ve. Hoy los jóvenes no están por esa labor. Y como ellas, te estoy nombrando este grupo porque lo conozco bien de cerca. Pero como ellas había montones de chicas y chicos jóvenes que lo hacían. ¿Y qué cree o qué papel cree que tiene en ese descenso del voluntariado las redes sociales y las tecnologías? Muchísimo. Los jóvenes se han individualizado, viven más con su teléfono o con su ordenador que con los amigos y amigas. Pues María, para finalizar también esta conexión, no sé si quiere enviar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando para que colaboren y se involucren en proyectos de voluntariado, en este caso pues a través de Mujeres Progresistas o a través de EAPN o a través de la Federación de Gimnasia Rítmica. O de cualquiera de las entidades, exactamente, cualquiera de las entidades que componen EAPN Ceuta. EAPN Ceuta estamos compuestas por 12 entidades, entre ellos Cruz Roja tiene la vicepresidencia, esta Fundación Cruz Blanca, no sé si los conocéis a todos, esta Cáritas, es decir, son muchísimos. Pues ya lo saben, involúcrense, participen en estas iniciativas con estas entidades de voluntariado, que es necesario, sobre todo en el ámbito de la pobreza, pero también en otros como la igualdad, la exclusión o el deporte. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese reconocimiento y esperemos ver esa imagen el próximo 27 de noviembre recogiendo ese premio estatal al voluntariado 2025. Nada más, así llegamos al final de esta conexión que vuelve mañana, como siempre, aquí al mismo sitio y a la misma hora. Disfruten de la tarde. Muchas gracias por su compañía. Adiós.